Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 137. La oferta de los 5 ancianos. Mi cuerpo está hecho de agua. Naturalmente, las cuchillas no pueden hacerme daño. De hecho, incluso si me quedara aquí dejándote atacar, no podrías ni arañarme. Rakuya miró a los 4 ancianos tensos con total indiferencia. Los 4 miembros restantes de los 5 ancianos no pudieron evitar que una leve sonrisa se dibujara en las comisuras de sus labios. ¿Tan fuertes? Lo que más les asombró fue que Rakuya podía licuar su cuerpo. Llevaban décadas viviendo allí, pero jamás habían oído hablar de una fruta del diablo capaz de convertir a una persona en agua. Todos conocían la regla universal. Los usuarios de frutas del diablo temían el agua. Joven, ¿eres un usuario de tipología? Preguntó el anciano de pelo largo y bigote de morsa, frotándose la barbilla mientras miraba a Rakuya. No. No soy usuario de una fruta del diablo tipología, dijo Rakuya, negando con la cabeza. Entonces, ¿qué te trae a Tierra Santa, Mariejois? Preguntó el anciano de gafas. Nada en realidad. Estaba aburrido. Oí que Tierra Santa tenía una vista bonita, así que vine a echar un vistazo. Rakuya se recostó, cruzó una pierna sobre la otra y comenzó a balancearla perezosamente como si estuviera en un café en lugar de en el corazón del gobierno mundial. Esperemos que tengas una vida larga por delante y una vida larga por delante. El anciano, blandiendo la espada, terminó de hablar y lanzó una rápida ráfaga de aire comprimido hacia él. Los otros 3 ancianos no se movieron. Ellos también querían usar este ataque para medir el verdadero poder de Rakuya y ver si valía la pena invertir en él. Al ver el aura de la espada barrerse hacia él, Rakuya chasqueó los dedos. Escudo de repulsión. Las partículas a su alrededor se apiñaron, formando una barrera invisible. Auge. El aura de la hoja impactó contra el escudo. Humo y ondas de choque recorrieron la cámara, astillando los muebles y haciendo volar los papeles. Imprudente, murmuró el anciano de rostro marcado por cicatrices, mientras tomaba un sorbo de té con una mano y con la otra abría la ventana para que saliera el humo. Cuando la bruma se disipó, Rakuya seguía sentado exactamente igual que antes, con las piernas colgando, imperturbable. ¿Cómo es posible? El anciano que blandía la espada lo miró fijamente. No se había contenido mucho en ese ataque, pero Rakuya lo había bloqueado como si apartara polvo. El espadachín echó un vistazo a sus compañeros. Los otros 3 intercambiaron miradas en silencio. Creía que el gobierno mundial tenía mejores modales. Ni té, ni bienvenida, solo ataques. Mira, Tsunade me lavó la ropa esta mañana y ya está sucia. Rakuya señaló su camisa impecable con fingida indignación. El anciano espadachín casi se atraganta. ¿Sucio? Después de bloquear su ataque como si nada. Abrió la boca para recuperar algo de dignidad, pero el anciano de rostro marcado le dio una palmada en el hombro. Al ver la mirada en aquellos ojos, el espadachín se dio la vuelta y no dijo nada más. Primera reunión, bienvenidos, dijo finalmente el anciano de rostro marcado por cicatrices. No me siento bienvenido, respondió Rakuya secamente. Dijo el anciano sonriendo como si no hubiera oído. Tener semejante fuerza a tu edad y es un verdadero prodigio. ¿Te interesa unirte al gobierno mundial? Preguntó, inclinándose hacia adelante. Rakuya se frotó la oreja con un dedo. ¿Unirme al gobierno mundial? ¿Ser el perro faldero de un dragón celestial? Lo siento, no me interesa. Turi, el espadachín Elder, se irritó al oír que lo llamaban perro del dragón celestial. Cálmate, dijo el anciano de rostro marcado, levantando una mano para detenerlo. Hermano Mayori, dijo el espadachín entre dientes. Para tener una visión más amplia, dijo el anciano con el rostro marcado por la cicatriz, cuyos ojos se endurecieron. TCH. El espadachín retrocedió, furioso. ¿Ya terminaron? Un montón de viejos mirándose con ojitos de enamorados. ¡Qué asco! Rakuya se tapó la boca con la mano e hizo como que iba a tener arcadas. Basta de tonterías. Entréguenme al calvo ahora mismo. Espetó el anciano de pelo largo. ¿Crees que puedes darme órdenes así como así? Si lo quieres de vuelta, tráeme 40 frutas del diablo. No, ya que es un anciano de los 5, al menos 80. Rakuya levantó 8 dedos. La mejilla del anciano de rostro marcado se contrajo. ¿Crees que las frutas del diablo son manzanas? Incluso para el gobierno mundial, producir 80 a la vez no fue tarea fácil. ¿Qué? Demasiado caro. No importa. Cuando me encuentre con Barba Blanca o Roger, les pediré que intercambiemos.
Seguro que les encantaría cambiar 80 frutas del diablo por una fruta del diablo de los 5 ancianos, dijo Rakuya con una sonrisa despreocupada ante su silencio. Sin embargo, en su interior se preguntaba si había pedido demasiado. ¿Por qué no se apresuraban a rescatar a su hombre? La atmósfera se volvió más densa. Ambos bandos permanecieron absortos en sus propios cálculos. Tras un largo silencio, el anciano de rostro marcado por la cicatriz finalmente habló. 80 frutas del diablo, dices. Puedo dártelas si bien. Muéstrame los frutos y lo liberaré de inmediato. El corazón de Rakuya dio un vuelco ante el acuerdo. ¿Pero qué? Viejo, dilo de una vez. Rakuya frunció el ceño. Puedo darte 100 frutas del diablo si aceptas una condición. ¿En qué condición? Preguntó Rakuya. Únete al gobierno mundial. Los ojos del anciano de rostro marcado por cicatrices brillaron con certeza. Ni hablar. 20 frutas del diablo para que trabaje para ti. ¿Acaso crees que soy tonto? Quizá por 20.000 lo pensaría, le interrumpió Rakuya sin dudarlo. No tenía ninguna intención de cumplir ningún trato una vez que tuviera las frutas. El anciano casi escupió sangre. ¿20.000 frutas del diablo? Ni vaciando las bóvedas del gobierno se llegaría a esa cifra. Entonces déjenme cambiar las condiciones, dijo. Rakuya le hizo un gesto para que continuara. Añadiré 20 más. 120 frutas del diablo en total, a cambio del hombre calvo y de tu promesa de no volver a oponerte jamás al gobierno mundial. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 138. 80. No es suficiente. 120. Rakuya hizo una pausa, con un atisbo de duda en el rostro. Su objetivo inicial había sido conseguir 100 frutas del diablo. Planeaba obtener al menos esa cantidad de los 5 ancianos. No esperaba que fueran tan generosos hoy, ofreciendo mucho más de lo que imaginaba para recuperar a su camarada calvo, incluso intentando que prometiera no oponerse al gobierno mundial. Sinceramente, Rakuya podría simplemente llevarse la fruta y desaparecer. Que cumpliera o no el acuerdo después dependería por completo de su estado de ánimo. Básicamente, fue como conseguirlos gratis. Pero en ese momento, sentía que estaba jugando con fuego. Esta era una rara oportunidad para estafar a los 5 ancianos, y Rakuya no tenía intención de dejarla escapar. Terminó de pensar, su rostro se endureció en una sonrisa fría mientras miraba a los 4 ancianos en la habitación, su postura se volvió un poco arrogante. ¿Y bien, jovencito? ¿Ya te has decidido? El hombre de la barba recta como dagas, que parecía 2 cuchillas en sus labios, le dirigió una mirada escéptica. 120 frutas del diablo, a cambio del calvo y de tu palabra de no atacar al gobierno mundial. ¿Qué te parece? La túnica del anciano, que blandía la espada, ondeó, y su sed de sangre emanaba de él como una ola. Era una mezcla de amenaza y tentación. Ante sus miradas ansiosas y expectantes, Rakuya sonrió con sorna. ¿Unas míseras 120 frutas del diablo para impedirme oponerme al gobierno mundial? Ustedes, viejos fósiles, sí que saben negociar. ¿Te atreves a insultarnos? El rostro del espadachín calvo se ensombreció. Empuñó su espada, y una oleada de aterradora aura de espada rasgó el aire. Detener. El anciano de rostro marcado por cicatrices, vestido con traje negro, de cabello blanco rizado y barba espesa, alzó una mano. Una ráfaga de fuerza desvió la hoja del calvo, redirigiendo el aura de la espada para que impactara inofensivamente contra la pared. Auge. Una nube de polvo se levantó al abrirse una profunda fisura en la pared como un cañón, y los fragmentos se esparcieron por el suelo pulido. Los otros 2 ancianos fruncieron ligeramente el ceño al ver el corte de medio metro de profundidad en la piedra. Detente. Indicó con la mirada el anciano de rostro marcado, haciendo retroceder al espadachín calvo. TCH. El espadachín bajó su arma, su túnica ondeó, sus ojos fríos y amenazantes se dirigieron hacia Rakuya. La atmósfera se cargó de pólvora. Si la negociación fracasaba, la batalla podía estallar en segundos. Patético. Rakuya ni siquiera se molestó en reconocer la amenaza. Joven, ni uno debería mostrar algo de honor. Antes mencionaste 80 frutas del diablo, dijo solemnemente el anciano de rostro marcado por la cicatriz. Deja de intentar jugar con las palabras.
Antes dije 80 frutas del diablo solo para intercambiarlas por tu amigo calvo. Pero también quieres que no me oponga al gobierno mundial, lo cual es más difícil que entregarlo. Si de verdad quieres la paz, saca 300 o 400 frutas del diablo. ¿Qué? ¿300 o 400? El anciano de la barba amarillo pálido se estremeció, y las venas de su sien se hincharon. 100 frutas del diablo ya duelen. ¿300 o 400? Eso no era regatear, era un robo a mano armada. De ninguna manera. El hombre alto de barba recta como una navaja fulminó con la mirada a Rakuya. Chico. Te estamos tratando con sinceridad. Si no valoráramos tu talento, ya serías un alma muerta, le espetó el espadachín con los ojos brillantes como el acero. ¿Ah, sí? Rakuya se burló. ¿Valoras el talento? No. Le temes al poder de Rakuya. Quieres atraerme y que mi familia luche contra Ryujin por ti. Los rostros de los 4 ancianos cambiaron instantáneamente. Bajaron la mirada, en silencio. ¿Ah, sí? Di en el clavo, ¿verdad? Al ver sus expresiones agrias y su silencio, Rakuya supo que tenía razón. El espadachín lo miró de reojo y atacó la ventana para desahogar su frustración. Una hoja de aura invisible rasgó el aire, partiendo limpiamente por la mitad un árbol de varios metros de grosor. Los animales que crecían en sus ramas quedaron destrozados, y la sangre y el pelaje se esparcieron por todas partes. Los rostros de los demás ancianos se ensombrecieron. La conversación estaba a punto de fracasar. El anciano de rostro marcado, generalmente el pacificador, dejó de sonreír y adoptó una expresión solemne. Ya que claramente no tienes intención de unirte al gobierno mundial e insistes en oponerte a nosotros, entonces libera al calvo. 80 frutas del diablo te serán enviadas después. ¿80? No es suficiente. Las palabras de Rakuya cayeron como una piedra. Los rostros de los 4 ancianos volvieron a cambiar. ¿No es suficiente? Tú mismo lo dijiste. 80 frutas del diablo y lo liberarías. El espadachín temblaba de furia, con los puños apretados con fuerza. Sí. 80 frutas del diablo ya es una oferta muy generosa. ¿Cuántos quieres entonces? La barba del anciano de rostro marcado tembló. Se obligó a mantener la calma. Primero tenían que rescatar a su camarada. Si el calvo estaba en manos de ese chico, entonces el chico tenía algún medio para atraparlo. No querían convertir esto en una lucha a muerte a menos que fuera absolutamente necesario. 200, dijo Rakuya, levantando 2 dedos y agitándolos frente a los ancianos en un gesto de pura extorsión. Bastardo. La túnica del espadachín calvo ondeaba mientras atacaba, con el rostro azul hierro. Esta vez nadie lo detuvo. Un torrente de aura de espada se materializó, rugiendo directamente hacia Rakuya. Auge. La forma de agua de Rakuya se desintegró con el impacto. El aura de la hoja permaneció violenta, desgarrando el muro con un estruendo ensordecedor. Todo el muro frontal se derrumbó, los ladrillos reducidos a polvo. Los otros 3 ancianos se pusieron de pie, con la mirada sombría mientras observaban cómo se reformaba la sombra acuosa. Las gotas se acumularon, arremolinándose entre sí hasta que, ante sus ojos atónitos, el cuerpo de Rakuya volvió a estar íntegro. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia arroba por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 139. Capítulo 139. ¿No lo dije ya? Ya te lo dije, por mucho que lo intentes, nunca podrás hacerme daño, dijo Rakuya, de pie frente a ellos, con el rostro mostrando una leve exasperación, casi como si estuviera cansado de repetirlo. Maldita sea. ¿Qué clase de habilidad es esta? La expresión del anciano que blandía la espada era sombría, sus ojos inyectados en sangre por la furia. ¿Está ileso de nuevo? Esto debe ser una habilidad de fruta del diablo. Pero ¿cómo puede existir una fruta que controle el agua misma? Es imposible. Todo el mundo sabe que los usuarios de frutas del diablo están malditos por el mar. ¿Una fruta del agua? Eso no existe. Incluso Kusan, con su fruta hielo, todavía le teme al mar. Entonces, ¿qué demonios es este poder? Que alguien me lo explique. El anciano de rostro marcado entrecerró los ojos, con la voz cargada de suspicacia. La habitación quedó en silencio. Los 4 tenían la misma expresión de desconcierto, incapaces de comprender a qué tipo de habilidad se enfrentaban. Deja de adivinar.
No soy usuario de fruta del diablo. Desde el principio, nunca he comido una. ¿Qué? ¿No eres usuario de fruta del diablo? ¿Crees que somos niños pequeños que nos vamos a tragar semejante tontería? Rakuya no se molestó en seguir discutiendo. Su cuerpo se reformó por completo y se dirigió con aire de suficiencia a una silla, recostándose con una pierna cruzada. Tomó una fruta de la mesa con displicencia y le dio un mordisco ruidoso. Crujido. Ese único sonido provocó otra conmoción entre los 5 ancianos. ¿Puede ignorar todos los ataques y aún así interactuar con objetos físicos? La mirada del espadachín se posó en la fruta mordida que Rakuya tenía en la mano, y su párpado tembló. Maldita sea. ¿Qué clase de habilidad es esta? Murmuró el anciano alto y de barba afilada, con clara frustración en la voz. Haki de armadura. Endurecimiento. El anciano de cabello y barba rubio pálido finalmente actuó, recordando cómo contrarrestar los poderes Logia. Su puño, envuelto en una armadura negra azabache, rugió hacia la forma acuosa de Rakuya. Auge. El puñetazo lo atravesó, esparciendo gotas de agua por el suelo. HMPH. A ver si sobrevives a eso. El anciano de cabello rubio sonrió con sorna, mirando el charco que se extendía por el suelo. Esta vez, el agua no se reformó. Simplemente se quedó allí como un líquido sin vida. ¿Está muerto? Así que al final sí era un usuario de Logia. ¿Cómo es que a ninguno de nosotros se nos ocurrió usar aquí hasta ahora? Un payaso ruidoso hecho pedazos de un solo puñetazo. Ahora está acabado. Un breve alivio los invadió. El chico había sido lo suficientemente problemático como para hacerlos sudar frío. Sospechaban que era un usuario de Logia, pero hasta ahora, nadie había intentado usar armamento directamente. Verlo hecho pedazos pareció confirmarlo. Sin embargo, la inquietud se instaló casi de inmediato. No. Si era tan fácil matarlo, ¿por qué capturaron al calvo? ¿Y el siervo de la muerte al que mató? Eso es aún más extraño. ¿Quién podría matarlo? Solo nosotros teníamos los medios para acabar con él definitivamente. A menos que Rakuya lo aplastara por completo, en cuerpo y alma. Manténganse alerta. Este mocoso no está muerto. Sus instintos les advertían que debían ser cautelosos. Los 4 volvieron a ponerse tensos, escudriñando la habitación con la mirada. Entonces, desde la misma pared, una sombra se proyectó hacia afuera. La superficie se secó y se agrietó, el yeso se desprendió como si se hubiera secado por completo. Una figura emergió lentamente, paso a paso. Las miradas de los ancianos se encontraron con los ojos de Rakuya. Tal como pensaba. El espadachín apretó el puño, y su corazón dio un vuelco. Ni siquiera el haki de armadura puede afectarle. El anciano de cabello rubio retiró el puño, y su desdén anterior se transformó en un respeto sombrío. Ya les dije que no soy usuario de fruta del diablo. Nunca he comido una. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Rakuya soltó una risita fría, mientras su mirada los recorría a los 4. Entonces, ¿de dónde proviene esta habilidad? Además de las frutas del diablo, ¿quién podría otorgar tal poder? Si les dijera que nací así, ¿me creerían? Rakuya levantó el brazo con una leve sonrisa, parpadeando hacia ellos. Libera al calvo y te daré 100 frutas del diablo. El anciano de rostro marcado por cicatrices finalmente habló, apretando los dientes mientras enumeraba su oferta. En realidad, 100 frutas para un solo anciano era más que justo. Y Rakuya ya había lanzado Kotoa Matsukami sobre el hombre calvo que tenía firmemente bajo su control. Incluso si los ancianos se negaban, Rakuya terminaría por enviarlo de vuelta. Pero Rakuya solo se burló. ¿No lo dije ya? Para recuperarlo, al menos 300 frutos del diablo. Maldito seas. Eso es una extorsión. ¿Subiste el precio de 80 a 300? ¿Quién sube el precio así? El espadachín rechinó los dientes audiblemente mientras lo fulminaba con la mirada. ¿Extorsión? Por favor. Vale eso. Si te vendiera un cerdo, jamás pediría ese precio. Pero si crees que el calvo vale tanto como un cerdo, pues bien, dame un puñado de fruits y llévatelo. La voz de Rakuya era tranquila, imperturbable, como si toda la negociación fuera un juego. Mocoso. ¿A quién llamas cerdo? No puedo soportarlo más. Lo vamos a sacar de aquí. Ataque. Viento de cuchillas. La sala estalló en júbilo. Auge. 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 Mesas hechas añicos, paredes partidas, escombros volando mientras todo el edificio temblaba bajo el ataque. Viento de cuchillas.
La túnica del espadachín se rasgó en la tormenta de energía, su manga azotó mientras un aura sofocante estallaba. Su espada descendió, su aura se extendió en ondas que distorsionaron el aire como olas bajo el mar. Auge. Arcos cegadores de aura de espada aullaron hacia adelante, sólidos y mortales, y las ondas blancas desgarraron la habitación. Esta vez, Rakuya no esquivó. Su sonrisa era tranquila, casi serena. Alzó el brazo, con la palma abierta hacia la tormenta que se aproximaba. Sin previo aviso, desató su poder. Shinra Tensei. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 140. ¿Por qué se derrumbó de nuevo? Shinra Tensei. Auge. En un instante, una irresistible ola de fuerza repulsiva brotó del cuerpo de Rakuya como una marea furiosa. Todo el palacio tembló violentamente, el suelo se abrió, las paredes se agrietaron y todo a su alrededor fue arrasado como si el mismo aire rechazara su existencia. El muro invisible de repulsión se expandió en un instante, alcanzando los 100 metros. En un momento, el imponente edificio rugió como si cobrara vida. Los cristales de las ventanas se hicieron añicos, las ornamentadas decoraciones y los muros de piedra fueron arrancados y lanzados como flechas. Los 4 ancianos sintieron el impacto aplastante contra ellos. Sus pupilas se contrajeron y sus cuerpos se estrellaron contra las paredes con un golpe ensordecedor. Retumbar. Un rugido ensordecedor llenó el aire cuando el otrora majestuoso palacio se derrumbó en ruinas. Una imponente columna de polvo y escombros se elevó hacia el cielo. Fuera del palacio, miles de marines estacionados para construir la Tierra Santa de los Dragones Celestiales oyeron el estruendo ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron hacia arriba. ¿Qué pasó? Mariejo, y si el palacio del gobierno se derrumbó y se derrumbó. Otra vez. ¿Por qué se derrumbó otra vez? Maldita sea. Trabajamos día y noche para terminar este lugar, estaba casi terminado. ¿Cómo pudo derrumbarse de nuevo? Los marines de todas partes se quedaron paralizados, mirando la escena con incredulidad. La conmoción, la rabia y la impotencia llenaron sus rostros. Habían sido enviados desde el cuartel general de la Infantería de Marina para construir Tierra Santa, con la expectativa de terminar hoy. Pero el destino, una vez más, había frustrado sus planes. Los planes no pueden seguir el ritmo del cambio. En menos de un mes, el Palacio del Gobierno Mundial ha sido destruido 2 veces. Quién sabe qué está pasando, pero debe ser algo enorme. Rápido. Reúnanse. Diríjanse al edificio principal y garanticen la seguridad de los 5 ancianos. Un coronel de la Infantería de Marina ladró la orden sin dudarlo. Sí, señor. Los marines soltaron sus ladrillos y herramientas, y corrieron de vuelta a sus cuarteles. Un minuto después, los marines estacionados en Tierra Santa estaban completamente armados y listos. El coronel frunció el ceño mirando el palacio a lo lejos, con una inquietud que le oprimía el pecho. Observando a los cientos de soldados formados ante él, alzó la mano y rugió. Alerta máxima. Preparados para el combate. Estrépito. Se desenfundaron las armas, se cargaron los rifles y la unidad avanzó hacia la sede de la máxima autoridad del gobierno mundial, formando una larga columna con forma de dragón. Crujido y el palacio había desaparecido. Reducido a escombros, su dorado brillo se había desvanecido, reemplazado por humo, tierra agrietada y ruina. Lo que había requerido semanas de trabajo fue borrado en un instante bajo el Shinra Tensei de Rakuya. El esplendor de la autoridad y la majestad yacía sepultado bajo ladrillos y polvo. La brisa susurraba entre las hojas destrozadas, y la luz del sol se filtraba sobre la devastación. Rakuya avanzó con ligereza, elevando su cuerpo mientras las rocas se apartaban a su paso impulsadas por su fuerza. Saltó a la cima de las ruinas y allí permaneció, contemplando la devastación. Los 5 ancianos eran fuertes, pero un solo Shinra Tensei no bastaba para matarlos. No es que tuviera esa intención. Matarlos era inútil. Solo revivirían. Malgastar esfuerzos no era propio de Rakuya. Apretó el puño, saboreando el poder destructivo que había desatado. No se trataba de un simple estallido de fuerza. La había multiplicado varias veces. Incluso este palacio, símbolo del poder del gobierno mundial, se había desmoronado como arena bajo su golpe.
Mientras se deleitaba en su dominio, se oyeron sonidos desde los 4 rincones de las ruinas. ¡Bang! 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 Las piedras estallaron en el aire. 4 figuras saltaron de entre los escombros, aterrizando entre el polvo. Rakuya los miró. Sus rostros estaban pálidos, sus expresiones demacradas. Claramente, habían sufrido bajo su Shinra Tensei. ¡Qué mocoso tan aterrador! Y la respiración del espadachín Elder era irregular. Su espada temblaba mientras la sostenía frente a él, con la mirada fija en Rakuya con cautelosa precaución. ¿Qué clase de habilidad es esta? El anciano, alto y de barba afilada, miró el palacio derrumbado a sus espaldas, con un destello de inquietud en los ojos. Esta aniquilación a gran escala les recordó a todos, de forma demasiado vívida, el día en que Liu Yun había invocado un meteorito para aplastarlos. Ese temor resurgió. De no ser por los frutos de la vida que habían consumido, habrían dejado de existir hace mucho tiempo. Sin comentarios. La expresión de Rakuya se ensombreció, y sus manos se entrelazaron detrás de su espalda. HMPH. Ataque. El anciano marcado por las cicatrices se lanzó hacia adelante como una bala de cañón. Su puño brillaba con energía violeta, y una barrera reluciente se formó a su alrededor, haciéndose más densa a medida que aceleraba. Mocoso. ¿Alguna vez has sentido la verdadera presión? Gruñó, con los ojos centelleando de locura. Al mismo tiempo, el espadachín anciano desenvainó su reluciente espada. El aura de la espada surgió con un aullido mientras su voz resonaba fría. 3600 tornados del dios de la muerte. Cuchillas de luz convergieron en un ciclón rugiente, cuyos vientos audadores desgarraron la tierra. El tornado abrió una profunda grieta en el suelo, transformándose en una tormenta de muerte. Polvo y auras de espada se fundieron en una imponente tormenta de arena. Los árboles se desintegraron en polvo al ser arrasados por la tormenta, sin dejar rastro. El campo de batalla aullaba con la destrucción. Auge. La barrera del anciano, marcada por las cicatrices, se estrelló contra Rakuya, comprimiéndola con una fuerza aplastante. Un instante después, el tornado del dios de la muerte lo devoró por completo, sumiéndolo en la aniquilación. Los 4 ancianos permanecieron serios e impasibles, con la mirada fija en el torbellino. ¿Está muerto? No puede ser. Si sobrevive a esto, aún así quedará destrozado. Esa técnica es el arte de la espada definitivo, se dice que es lo suficientemente poderosa como para matar incluso a un Shinigami. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 141. El Rinnegan. El espadachín anciano rebosaba confianza. Su tornado del dios de la muerte podía partir por la mitad incluso a un Shinigami. Ni siquiera los otros 4 ancianos del gobierno mundial se atrevían a enfrentarse a esa técnica directamente. Ese movimiento tuyo es verdaderamente aterrador. Precisamente por eso y me alejé tan rápido, murmuró el anciano marcado por las cicatrices, con la respiración entrecortada mientras contemplaba el furioso torbellino. El tornado negro se alzaba a decenas de metros de altura, su fuerza salvaje chocando contra la barrera violeta como un trueno que estalla en los cielos. Una ola de energía devastadora se propagó hacia afuera. El aire hirvió, la tierra se abrió, las nubes cambiaron de dirección y todo lo que estaba cerca fue arrastrado hacia el cielo en medio del caos. En el corazón del campo de batalla, los muros derruidos y las ruinas dibujaban la imagen de una verdadera catástrofe. Retumbar. Cuando por fin amainó la tormenta, la tierra estaba en ruinas. Marcas de espadas la surcaban, profundas hendiduras en la piedra, el suelo fracturado hasta quedar irreconocible. En una roca destrozada, una grieta espantosa la partía en 2. El polvo se dispersó. El tornado se disipó. Y allí estaba Rakuya. En un radio de 2 metros a su alrededor, ni una sola partícula de destrucción tocó el suelo. Ni un solo pelo de su cabeza se movió, aunque el mundo a su alrededor quedó hecho trizas. El contraste era asombroso. El terreno perfectamente intacto donde él se encontraba, rodeado de devastación marcada por espadas y presión. Los ancianos se quedaron mirando, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Imposible», exclamó el espadachín anciano. Se decía que su tornado del dios de la muerte extinguía incluso a los dioses. Sin embargo, allí estaba Rakuya, ileso. Esto no puede ser real.
La expresión del anciano, con sus cicatrices, se contrajo de incredulidad. Su escudo de presión, una técnica que incluso los almirantes y almirantes de flota consideraban casi imposible de resistir, no había derramado ni una gota de sangre. Salir completamente ileso era inconcebible. Siempre había creído que, una vez desatada, su técnica debía derramar sangre. Y ahora este chico había destrozado esa creencia sin esfuerzo. Y lo que es peor, lo hizo mientras ambos ancianos atacaban juntos. Si tan solo uno de ellos hubiera luchado contra él, ¿y qué posibilidades habrían tenido? La sonrisa serena de Rakuya contrastaba fuertemente con la tensión sofocante en las expresiones de los ancianos. Sus rostros se ensombrecían por momentos, y un sudor frío les empapaba la espalda en silencio. Miedo. Un profundo temor a Rakuya. Era exactamente como Cepiricón habían advertido. En aquel entonces, cuando aplastó un barco pirata con una sola mano, Cepiricón quedaron impresionados. Pero los 5 ancianos lo desestimaron. Al fin y al cabo, cualquier usuario de logía podía hundir un barco si quería. Lo habían descartado como un simple mocoso con fruta del diablo. Pero hoy se ha demostrado que estaban equivocados. Terriblemente equivocados. Qué problemático, y 2 de nosotros lanzamos golpes mortales juntos, y tú sigues ahí sin un rasguño, murmuró sombríamente el anciano lleno de cicatrices. Mocoso, admitimos que te subestimamos. Pero, ¿de verdad crees que saldrás ileso cuando los 4 unamos fuerzas? No te engañes, nuestra fuerza no es tan simple como 1 más 1. La voz del anciano, alto y de barba afilada, era fría, sus palabras cargadas de amenaza. Rakuya soltó una risita. 5 ancianos, ahórrense los intentos de intimidación. Si me atreví a venir aquí, es porque no les tengo miedo a los 4 juntos. Extendió la mano hacia adelante, sin ningún temor. HMPH. El anciano de barba rubia arenosa cobró vida con un movimiento fulminante, ejecutando el moonwalk de las técnicas Rokushiki. Su figura parpadeó y en menos de un segundo apareció sobre la cabeza de Rakuya. Ramkyaku. Suspendido en el aire, su pierna derecha golpeó con furia el vacío, destrozando el espacio bajo sus pies. Luego, canalizando toda la fuerza acumulada, lanzó una patada devastadora. El aire se quedó en silencio. Su pierna descendió como una erupción volcánica. El sonido estalló cuando el golpe cayó con la fuerza de una montaña. Auge. El talón del anciano desgarró el espacio mismo al caer en picado hacia Rakuya. Pero bajo la atenta mirada de los 4 ancianos, el cuerpo de Rakuya se disolvió en incontables cuervos negros, cada uno con ojos rojos sangre. Cau. 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 Los cuervos aletearon descontroladamente, dispersándose hacia el cielo. La patada del anciano rubio arenoso impactó contra el suelo vacío, estrellándose directamente contra la tierra. Auge. Un poder brotó de su pie, estallando como una tormenta. El suelo se derrumbó bajo sus pies, las piedras se comprimieron decenas de metros en la tierra y el aire se convirtió en un vendaval violento que transformó el campo de batalla en un infierno. IHM. Los 4 ancianos fruncieron el ceño al mismo tiempo. Aquella patada no había alcanzado un cuerpo, solo un fantasma. Los cuervos negros, y había algo inquietante y misterioso en ellos. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Los rostros de los ancianos se endurecieron. Sus nervios se tensaron. Un sudor frío humedeció las palmas del espadachín Elder. La tensión era insoportable. Entonces detrás de ellos, no muy lejos, una niebla negra se arremolinaba. La figura de Rakuya emergió lentamente, con los ojos brillando de color escarlata. El Mangekyou Sharingan. Los 4 ancianos se giraron, con la inquietud reflejada en sus miradas. Al ver aquellos ojos carmesí demoníacos, un escalofrío les recorrió la espalda. ¿Qué son esos ojos? ¿Qué mirada tan inquietante, qué aura tan maligna? Retrocedieron, con los instintos gritando en señal de advertencia. Los labios de Rakuya se curvaron en una leve sonrisa. El Mangekyou giraba rápidamente y, ante sus ojos, el rojo sangre se transformó en un violeta pálido y ominoso. Los anillos concéntricos del Rinnegan resplandecían con un poder insondable. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia arroba por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 142. Tontos. No le mires a los ojos. Casi pierdo la cabeza hace un momento.
Uno de los ancianos ladró una advertencia. Los demás se estremecieron, y un sudor frío les corrió por la espalda. Habían caído en ello sin siquiera darse cuenta, atraídos irremediablemente por su mirada. Volviendo en sí, los 4 se quedaron rígidos y cautelosos. Sus ojos volvieron a cambiar. ¿Qué demonios le pasa a los ojos de este chico? ¿Qué clase de ojos son esos ahora? Rakuya sonrió levemente al ver su confusión. Estos ojos se llaman Rinnegan. Son ojos que pueden destruir el mundo y crearlo. Su voz era firme y clara, sin rastro de emoción. Con el Rinnegan despertado, Rakuya escudriñó su entorno. El mundo no le parecía muy diferente, pero podía sentir el poder cataclísmico que bullía en esos ojos, un poder capaz de acabar con todo. ¿Crear y destruir el mundo? ¡Qué discurso tan arrogante! El espadachín anciano, aunque cauteloso, sonrió con desdén. ¿Pretendéis que creamos que un par de ojos pueden acabar con el mundo? ¿Nos tomáis por niños? Cuanto más presumas, más dura será la caída. Prepárate. Los 4 ancianos se movieron como uno solo, apareciendo en posición alrededor de Rakuya con un puño, una palma, una patada, una espada. Sus movimientos resonaron en el aire como truenos. En un instante, 4 golpes devastadores convergieron sobre Rakuya. Tontos. Rakuya permaneció impasible, con las manos a la espalda, y escupió las palabras con desprecio. Al instante siguiente, los 4 ataques impactaron contra algo invisible y se detuvieron en seco. Estallido. 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 Los 4 golpes impactaron contra un escudo invisible. ¿Eh? Las pupilas de un anciano se contrajeron. Su rostro se contrajo por la sorpresa. Esto es escudo de presión. ¿Escudo de presión? ¿No es esa tu especialidad? ¿Cómo lo sabe este chico? Los otros 3 dirigieron sus miradas atónitas al anciano cuya técnica acababa de ser nombrada. ¿Presión? Viejos miopes, murmuró Rakuya entre dientes. Confundían su escudo de repulsión con simple presión. ¡Qué risa! Un simple escudo de presión no me detendrá. Que mi espada hable por mí. Puño de presión. Ramkyaku. Palma explosiva. Los 4 rugieron al unísono. Los vientos aullaron como un huracán, la tierra quedó desnuda y enormes piedras se precipitaron como balas de cañón contra el escudo de repulsión de Rakuya, cada impacto resonando con una fuerza estremecedora. A lo lejos, una columna de marines corría hacia las ruinas. Al ver el espectáculo apocalíptico, tragaron saliva. «Coronel, ¿y qué clase de poder es ese?» Los ojos del coronel se desorbitaron al ver aquello. ¿Cómo pudo un monstruo infiltrarse así en el gobierno mundial? No me digas, es él otra vez. Liu Yun. Liu Yun. Cientos de marines palidecieron, con el sudor perlándoles la frente. El nombre evocaba el recuerdo del hombre que una vez dominó el campo de batalla con truenos y relámpagos. Al coronel se le heló la sangre. Un escalofriante presentimiento le recorrió la espalda. No se atrevió a dudar. Alzando la mano, bramó. Todas las unidades, prepárense para la batalla. Debemos garantizar la seguridad de los 5 ancianos. Los marines sujetaron con fuerza sus rifles y cargaron hacia la zona del desastre. Los 4 ancianos desataron todo su poder. Los puños aullaron, las palmas se estrellaron como montañas e incontables vientos afilados como cuchillas golpearon el escudo de repulsión de Rakuya. ¡Maldita sea! ¿Cómo puede ser tan difícil? ¡Maldita sea! Me niego a creerlo. Mi escudo de presión es invencible. Rómpelo. No hay nada que mi espada no pueda cortar. Destrozar. Con los dientes apretados y los rostros enrojecidos, los 5 ancianos volcaron todo su empeño en sus ataques. La tierra se estremeció. Se abrieron grietas en el suelo. Las piedras volaron por los aires. La furia de la tormenta destrozó las casas. En un instante, el campo de batalla se convirtió en un páramo desolado. Oleada tras oleada de fuerza violenta se estrelló contra el escudo de repulsión. Y dentro de ella, Rakuya permaneció impasible, sin moverse. Ante sus ojos, esbozó una leve sonrisa, se llevó el pulgar a los labios y mordió. Un fino hilo de sangre brotó y fluyó con rapidez. Los 4 ancianos se quedaron paralizados un instante, confundidos. Rakuya juntó las manos formando un sello intrincado y desconocido. ¿Qué está haciendo? Rompe el escudo. Mátalo ahora. No se debe permitir que este niño viva. Sus instintos se dispararon al ver el extraño letrero. Los 4 atacaron con todo lo que tenían. Grieta. Se oyó un sonido agudo. Apareció una fisura visible en el escudo de repulsión, que se extendió rápidamente.
Los ojos de los ancianos brillaban con esperanza. Puños, palmas y espadas llovieron como una tormenta. Las grietas se multiplicaron, cubriendo el escudo en un instante. HMPH. A ver qué haces ahora. Tornado del dios de la muerte. Palma explosiva. Lanza de juicio de presión. Puño de cañón del rey de hierro. Su poder combinado se desató en un ataque catastrófico. El escudo de repulsión se hizo añicos. Los 4 ancianos se abalanzaron sobre Rakuya con una fuerza imparable. Pero en lugar de miedo, Rakuya solo esbozó una leve sonrisa. Incluso sin la barrera, su compostura no flaqueó. Mientras sus ojos ardían rojos de furia, se agachó ligeramente, presionó su mano derecha ensangrentada contra la tierra agrietada, y marcas negras y arcanas se extendieron en todas direcciones. Kuchio no Jutsu. Auge. Estallido. Estallido. En un instante, una enorme columna de humo blanco surgió, cubriendo casi toda Tierra Santa y engullendo todo lo que estaba a su alcance. En ese mismo instante, el ataque definitivo de los 5 ancianos impactó en el campo de batalla, pero no alcanzó nada. Rakuya ya se había disuelto en cuervos negros, dispersándose fuera de su alcance. Sus ataques, en cambio, destrozaron la tierra. Retumbar. La explosión sacudió toda Tierra Santa. Las piedras volaron por los aires. El polvo oscureció el sol. El centro del campo de batalla entró en erupción como un volcán. ¿Lo que está sucediendo? Maldita sea. No veo nada. Estallido. Estallido. Cientos de marines entraron en pánico. Algunos incluso abrieron fuego a ciegas, y las balas desgarraron el humo. Idiotas. Dejen de disparar. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 143. Tembla de miedo y humanos ignorantes. El capitán de la marina rugió furioso, e inmediatamente cesó el tiroteo. Capitán, perdónenos, fue demasiado aterrador, no pudimos controlarnos. Fue un accidente. Varios marines estaban empapados en sudor frío. El miedo a Ryujin ya les había calado hasta los huesos. Sumado a las explosiones que resonaban a su alrededor, el pánico venció su disciplina. Algunos de los más débiles de carácter apretaron el gatillo accidentalmente. El rostro del capitán se ensombreció mientras avanzaba al frente de los temblorosos soldados. Sus ojos inyectados en sangre fulminaban con la mirada, y su voz resonó como un látigo. Bastardos. Esta es su última advertencia. Si vuelve a ocurrir, serán expulsados del cuartel general de la Infantería de Marina. Las palabras impactaron como cañonazos, estremeciendo a cada marine hasta la médula. Los que habían disparado palidecieron, sintiéndose culpables. La sangre brotaba a borbotones del brazo derecho del capitán. La herida seguía supurando. Capitán, y le han dado, y tartamudeó un soldado. Al oír eso, los que habían disparado por error casi se desmayan del susto. Ya no se trataba de un simple fallo. Habían herido a su superior. Si la culpa recaía sobre ellos, estaban acabados. Lo sé. Gruñó el capitán, apretando los dientes. Sus ojos ardían como los de un tigre mientras ladraba. Todos, prepárense para la batalla. Protejan al Gorosei. Sí, señor. En lo profundo del cráter, los 4 ancianos permanecían con semblante adusto. Su ataque combinado había sido evadido una vez más por Rakuya. Una vez más, esos malditos cuervos negros. Cobarde. Si tienes agallas, enfréntanos de frente. Deja de esconderte en las sombras. Bramó el espadachín Elder, mientras su espada describía un arco de 360 grados. El tajo dispersó el polvo y el humo de un solo golpe. Pero antes de que pudiera terminar su rugido, sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa y la voz se le quebró en la garganta. Mugir. Un bramido ensordecedor rasgó el aire. De entre la bruma que se disipaba, emergió una bestia colosal. Un rinoceronte cornudo de más de 30 metros de altura con enormes alas negras en el lomo. Cada pisotón de sus pezuñas hacía temblar la Tierra Santa. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Círculos de un violeta pálido que se expandían hacia afuera, inconfundiblemente el Rinnegan. SSSSS. Al otro lado, una serpiente de cientos de metros de largo, tan ancha como la muralla de una fortaleza, se deslizó hacia adelante. Sus escamas relucían como acero frío, su lengua azotaba como un látigo de hierro.
Sus ojos también ostentaban el púrpura ondulante del Rinnegan. Con cada giro de su enorme cuerpo, los palacios recién construidos de Tierra Santa se derrumbaban en escombros. En lo alto, un alarido rasgó los cielos. Un ave de alas carmesí, descomunal, surcaba el firmamento. Sus alas se extendían hasta cubrir la tierra, y con cada aleteo, rugían huracanes. Los vendavales azotaban Tierra Santa, lanzando por los aires a los marines más débiles, que gritaban como hojas en una tormenta. Ante el Gorosei, un lagarto monstruoso avanzó pesadamente, con una lengua tan gruesa y larga como una cadena de hierro. Cada golpe reducía los edificios a polvo. Sus ojos también brillaban con la fría luz del Rinnegan. Mugir. El rinoceronte bramó de nuevo, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Abriendo sus fauces, escupió un aliento blanco abrasador, más caliente que el magma fundido, convirtiendo su entorno en un mar de calor incandescente. Tiemblen de miedo y humanos ignorantes. Rakuya permanecía de pie sobre las ruinas, con las manos entrelazadas a la espalda, la mirada gélida, un soberano que contemplaba su reino. Maldita sea. ¿Qué demonios es esto? Las pupilas del anciano, cubiertas de cicatrices, se contrajeron. La conmoción quedó grabada en su rostro. Miren sus ojos, todos ellos. Esos anillos violetas ondulantes. Maldito mocoso. ¿Estás diciendo que todas estas criaturas fueron invocadas por él? Los 4 ancianos se tensaron, preparándose al máximo como si se enfrentaran a la muerte encarnada. ¿Qué son esos ojos? En 800 años, jamás he visto nada igual. ¿Podría ser que hayamos pasado algo por alto? ¿Algún tipo de mutación? HMPH. Debemos descubrir el linaje de este mocoso. De lo contrario, siempre será una amenaza para nosotros. Primero, mátalo a él. Luego rescata al viejo calvo. Los Gorosei intercambiaron palabras duras y luego se lanzaron hacia las ruinas donde se encontraba Rakuya. Ante esto, los labios de Rakuya se curvaron en una fría sonrisa. Que prueben el poder de otro mundo. Alzó una mano, e inmediatamente las 4 bestias invocadas se abalanzaron hacia adelante como un rayo. El rinoceronte retumbó sobre la tierra, hendiendo el suelo a su paso. La serpiente se enroscó y arrasó palacios como si fueran juguetes. El pájaro carmesí chilló, lanzando llamas desde su pico mientras huracanes aullaban con sus alas. Y el lagarto avanzó con pasos estremecedores, agitando su lengua como un martillo de guerra. En un instante, los 4 monstruos titánicos rodearon a Rakuya, sus ojos Rinnegan brillando con una luz inquietante, fijando en los ancianos miradas impasibles. Mugir. SSSS. Maldita sea. Estas criaturas están bajo su completo control. Si queremos derrotar a Rakuya, primero tenemos que acabar con estas bestias. Ya basta. Me enfrentaré a ellos. El anciano espadachín arrojó su capa a un lado, su espada reluciendo en su mano. El aura de la espada estalló como una tormenta, cortando indiscriminadamente a las bestias invocadas. Auge. 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 Se oyeron decenas de tajos, pero todos fueron detenidos por los monstruos colosales. Incluso los golpes lo suficientemente fuertes como para derribar a un almirante de la marina solo dejaron marcas superficiales en su piel. ¿Qué? ¿Sus cuerpos son así de resistentes? Las pupilas del espadachín Elder se contrajeron. Luego, su rostro se contrajo de furia. Imposible. Los haré pedazos a todos. Las venas azules le palpitaban en la frente mientras apretaba con fuerza su espada. Con un rugido, desató un cegador arco de energía dorada, docenas de golpes que se fusionaron en uno solo, formando un tajo creciente masivo, afilado e imparable. Rakuya solo sonrió levemente, levantando la mano. Contraataque. Las bestias reaccionaron al instante. El rinoceronte rugió, escupiendo una bocanada de calor abrasador mientras cargaba. La serpiente azotaba su enorme cuerpo como una fortaleza de acero en movimiento. Y arriba, el ave carmesí desató torrentes de llamas, sus alas conjurando tormentas de fuego que caían como dragones divinos. Los Gorosei se prepararon para lo peor mientras todo el poder de otro mundo se abatía sobre ellos. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia arroba por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 144. Feroz batalla. Maldita sea, su velocidad es increíble. Ni siquiera puedo darles un golpe.
Espetó furioso el anciano con cicatrices al suelo. El alboroto había levantado tanto polvo que hasta tenía la boca llena de arenilla. ¿Qué demonios son estos monstruos? Sus cuerpos son enormes, y sin embargo se mueven tan rápido. Es inconcebible. La voz del anciano de cabello rizado transmitía asombro e inquietud mientras reflexionaba sobre si tales criaturas podrían existir realmente en este mundo. Todos sabían que cuanto más grande era el cuerpo de una bestia, más lenta y pesada se volvía. Sin embargo, ante sus ojos, esa verdad se hizo añicos. ¿Podría existir una tierra oculta, hogar de tribus aterradoras de criaturas jamás descubiertas por la humanidad? Solo pensarlo hizo temblar los corazones de los 4 ancianos. La presencia de Rakuya ya les pesaba como una montaña, y ahora estas bestias aumentaban su temor. Sin embargo, los monstruos invocados no les dieron tiempo para reflexionar. Al contrario, sus ataques se volvieron aún más salvajes. Muy por encima, el ave que parecía un fénix estiró el cuello y lanzó un chillido tan agudo que parecía taladrar el alma. Mis oídos. ¿Qué es este maldito sonido? Incluso los marines más alejados del campo de batalla se estremecieron de dolor. Los 4 ancianos, los más cercanos a la fuente del grito, sudaban profusamente mientras luchaban por resistirlo. En tierra, el rinoceronte colosal avanzaba con estruendo. Cada embestida hacía temblar la tierra como si un terremoto la sacudiera, y los escombros estallaban hacia el cielo en una tormenta de piedra y polvo. ¿Qué clase de poder era ese? Desde la distancia, los marines que observaban sintieron que les temblaban las rodillas incontrolablemente. ¿Era así como se veía la verdadera cima del mundo? ¿Cómo podrían simples mortales resistir semejante poder? 3600 tornados del dios de la muerte. El rostro del espadachín anciano se endureció mientras alzaba su espada frente a su pecho. Con un rápido movimiento, incontables auras de espada surgieron, fusionándose en un colosal tornado de cuchillas. Yo me encargaré de ese pájaro inmundo. Sus ojos se clavaron en el gigante llameante del cielo con sombría certeza. En un abrir y cerrar de ojos, el torbellino envolvió al monstruoso pájaro. Pero en lugar del sonido de carne desgarrándose, un estruendo metálico resonó. El aura de la hoja había golpeado algo increíblemente duro. ¿Qué? El anciano tragó saliva con dificultad, atónito. Aquella era su técnica definitiva, una que incluso el espadachín más fuerte del mundo, Dracule Miauk, tendría dificultades para contrarrestar. Sin embargo, una simple bestia la había desviado con facilidad. Antes de que pudiera reaccionar, las alas llameantes del ave gigante batieron furiosamente. Las llamas rugieron mientras arreciaban vientos huracanados. Árboles tan anchos como varios hombres de pie uno al lado del otro fueron arrancados de raíz, girando sin control en el aire. El huracán arrasó con todo a su paso como cuchillas. En instantes, la otrora espléndida Tierra Santa quedó reducida a escombros, y su lujo, esparcido como polvo. Barrera de presión. El rinoceronte que embestía se estrelló contra un muro invisible con un estruendo ensordecedor. El anciano que lo había conjurado se puso rojo como un tomate, y la sangre le goteaba de la comisura de los labios. La fuerza de este bruto, es mayor que la de un gigante. Mi barrera apenas resiste. Las grietas se extendieron como telarañas por el escudo blanco. Imposible. El rinoceronte resopló, sacudió su cabeza cornuda y luego embistió de nuevo con aún mayor fuerza. ¡Puh! El anciano de pelo rizado no pudo soportarlo más. Escupió sangre, con el cuerpo retorciéndose de dolor. Bestia. ¿Te atreves? Rugió, alzando su puño derecho resplandeciente. El aire mismo se deformó bajo la pura fuerza de su poder. Puño de presión. Con un destello de Soru, desapareció y reapareció ante el rinoceronte que cargaba. Su puño se estrelló como un martillo divino. La tierra tembló y la monstruosa bestia salió despedida hacia atrás. Auge. El rinoceronte se estrelló contra la tierra, creando un cráter de decenas de metros de ancho. Lo terminé. El anciano exhaló, sintiendo cómo la tensión se disipaba de sus hombros al ver caer a la bestia. Detrás de ti. Cuidado. El grito del anciano marcado por las cicatrices llegó demasiado tarde. Retumbo y el anciano de cabello rizado se giró, palideciendo. Una cola descomunal, gruesa como una torre y cubierta de escamas de acero, se abalanzó sobre él. El golpe de la serpiente arrasó edificios a su paso con un sonido aterrador. No tuvo tiempo de reaccionar. ¡Guam! La cola de la serpiente le golpeó el abdomen, lanzándolo como un muñeco de trapo. La sangre brotó de su boca en un arco carmesí.
Se estrelló contra árbol tras árbol antes de detenerse finalmente, maltrecho y destrozado. Y malditas bestias. El rostro del anciano, lleno de cicatrices, se contrajo de furia, sus venas se hincharon mientras rugía. Armamento y Ramkyaku y corte de luna creciente. Se lanzó al aire con un moonwalk, y su pierna derecha se deslizó hacia abajo. Una hoja de energía ennegrecida, imbuida de armamento y de decenas de metros de ancho, surgió con un rugido. El aire chilló bajo el impacto, colapsando en un vacío antes de explotar hacia afuera en un estruendo atronador. Incluso el Rokuseki puede fusionarse con Aki, como era de esperar del Gorosei. Un contraalmirante de la infantería de marina, apenas pudiendo incorporarse entre los escombros, contempló la escena con asombro. Rápidamente recordó al anciano de cabello rizado, lanzado a lo desconocido por la cola de la serpiente. ¿A qué esperáis? Apoyad al Gorosei. Bramó. En el campo de batalla, la serpiente se retorcía, presintiendo la amenaza. Su enorme cuerpo se enroscó, sus escamas rechinando con un siseo penetrante mientras se preparaba para recibir el golpe. Sonido metálico. La hoja negra se estrelló contra la cola de la serpiente. La fuerza del impacto partió la tierra bajo sus pies, y la onda expansiva abrió profundas zanjas en el suelo, como si intentara partir el campo de batalla en dos. La detonación fue ensordecedora. El humo y el polvo se elevaron una vez más, envolviendo todo el campo de batalla en una bruma gris. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 145. Cortejando a la muerte. Cuando el humo se disipó lentamente, lo que apareció ante todos fue un abismo sin fondo, abierto como una bestia lista para devorar. Sin embargo, a pesar de tan devastador ataque, la enorme serpiente permaneció ilesa. Solo una tenue marca blanca permanecía sobre sus escamas de acero. SSS, el Rinnegan de la serpiente gigante brilló con un violeta escalofriante mientras fijaba su mirada en el anciano de rostro marcado por cicatrices, su lengua bífida parpadeando como si dijera: me has enfadado, y las consecuencias serán nefastas. El anciano, cubierto de cicatrices, tragó saliva con dificultad, la incredulidad resonando en su mente. ¿Cómo puede ser esto posible? Mientras tanto, Rakuya, sentado con aire despreocupado sobre un montón de escombros, sostenía una botella de ron en la mano izquierda y un trozo de carne de rey marino en la derecha. Masticaba con desgana, esbozando una leve sonrisa. Su barrera repelente mantenía a raya todo el polvo y los escombros que volaban por los aires. ¿Así que este es el gran poder de los 5 ancianos? ¡Qué tontería! Tomó otro trago de ron, chasqueando los labios con una leve risita. Boom y boom y boom. La tierra tembló violentamente una vez más. Desde el cráter de decenas de metros de profundidad, el rinoceronte emergió a la superficie, con el cuerpo intacto. El devastador golpe del anciano de pelo rizado no había dejado marca alguna. Dios mío, ¿y qué son estos monstruos? No se les puede matar. Y ni siquiera sienten dolor. Un contraalmirante de la infantería de marina gritó mientras dirigía a sus hombres en un inútil fuego de cañón contra el enorme lagarto. Los proyectiles explotaban como petardos contra su piel acorazada. La bestia ni siquiera los miró. Me niego a creer que estas cosas no puedan ser abatidas. La compostura del anciano de larga barba flaqueó, pero sus palabras sonaron huecas. Ninguno de ellos había logrado dar con un solo golpe efectivo. Que los marines los entretengan. Primero rescataremos al calvo, y luego veremos cómo nos las arreglamos con estas bestias. El espadachín Elder, enfrascado en combate con el ave colosal, lucía completamente desaliñado. Sus antaño impecables túnicas eran ahora harapos que colgaban de su cuerpo, y su orgullo estaba tan hecho trizas como su ropa. El anciano barbudo asintió con gesto adusto. Es hora de que impongas tu justicia. Por el gobierno mundial, por los dragones celestiales, detengan a estas bestias. Nos encargaremos de ese cobarde. Declaró con aire de superioridad moral. Los marines se estremecieron ante sus palabras. ¿Estás bromeando? Ni siquiera el Gorosei puede con ellos, ¿y quieres que seamos carne de cañón para ganar tiempo? Eso es un suicidio. Pero nadie se atrevió a desobedecer. Con los dientes apretados, tanto oficiales como soldados se lanzaron al cielo al ritmo de Moonwalk, sus siluetas deslizándose hacia el rinoceronte como si realmente pudieran marcar la diferencia.
La realidad golpeó con crueldad. Shigan. Ramkyaku. Y sus diversas técnicas golpearon a las bestias, pero no tuvieron efecto alguno. Son como muros de hierro. Ah. Me he roto el dedo. Arriba, los marines que intentaban acercarse al ave gigante fueron arrasados por un vendaval huracanado, sus cuerpos girando sin control antes de estrellarse contra el suelo como cometas rotas. Y entonces el ave chilló. Sus alas rojo sangre ardían como fuego, y con un solo aliento, torrentes de dragones de fuego brotaron de su pico. La tierra misma pareció asarse bajo el calor sofocante. Los marines caían del cielo como bolitas de masa que se echan en agua hirviendo. En tierra, la enorme cola de la serpiente barrió lateralmente, lanzando a cientos de soldados como hormigas contra un montón de escombros. Tos. Un vicealmirante se agarró el brazo destrozado, con los ojos llameando de odio mientras fulminaba con la mirada al ave en llamas que volaba sobre él. Apenas había logrado acercarse cuando el vendaval de la criatura lo arrojó contra la tierra, fracturándole un hueso con su fuerza. Pelo rizado, ¿sigues vivo? El espadachín Elder cruzó el campo de batalla a toda velocidad, usando a Soru para alcanzar a su maltrecho camarada. Los otros dos ancianos también se reagruparon rápidamente. Maldita sea. No podemos seguir luchando así. La Tierra Santa acaba de ser reconstruida, y en un instante está peor que cuando Liu Yun la destruyó. El rostro del anciano de larga barba estaba negro de rabia. Los 5 ancianos jamás habían sufrido semejante humillación. Y es mocoso de Rakuya, sentado allí con su ron y su carne, mirando como si esto fuera una obra de teatro. Al ver la expresión de suficiencia de Rakuya, el anciano marcado por las cicatrices estalló, con las venas hinchadas. Cobarde. Escondiéndote atrás porque nos tienes miedo, ¿verdad? Rakuya soltó una risita fría. ¿Te tienes miedo? ¡Qué chiste! Viejo tonto. Al menos ten un poco de autocrítica. Si hablara en serio, ninguno de ustedes tendría ni la oportunidad de alzar la voz, y mucho menos seguiría ahí de pie. Se levantó con elegancia, con la mirada aguda y desdeñosa recorriendo a los ancianos maltrechos. HMPH. Mocoso arrogante. Lo único que haces es soltar palabrería. Se burló el espadachín Elder, intentando disimular su propio agotamiento. Pero todos conocían la verdad. Si seguían malgastando fuerzas contra las bestias, Rakuya los aniquilaría en cuanto estuvieran exhaustos. Era mejor enfrentarlo ahora, mientras aún les quedaba algo de energía. En teoría, el plan no era malo. Pero la mirada de Rakuya se volvió gélida ante su provocación. ¿Tan ansiosos por morir? Solo estaba jugando. Parece que te has acomodado demasiado en tu trono. Cruzó los brazos, apretó el puño derecho y su aura surgió como una ola gigante. Cañón del dios dragón de repulsión 1000 veces mayor. Los escombros a su alrededor estallaron hacia afuera como si hubieran sido golpeados por la mano de un gigante invisible. Un vacío se formó tras el impacto de su puño. Una cegadora onda expansiva blanca surgió de repente, más rápida que la vista. Los ojos del anciano, cubiertos de cicatrices, se abrieron desmesuradamente. Apenas logró emitir un gruñido antes de que su cuerpo fuera despedazado como un muñeco roto, abriendo una zanja en el campo de batalla más profunda que cualquier ataque de Ramkyaku. Su destino era incierto. Su cuerpo yacía inerte. Los otros 3 ancianos jadearon al unísono, con el corazón acelerado. Un solo golpe y solo un golpe. Por primera vez, el verdadero miedo brilló en sus ojos. La mirada de Rakuya los recorrió, fría e implacable. Coqueteando con la muerte. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 146. Los 5 ancianos retroceden. Aparte del anciano de rostro marcado, que yacía gravemente herido, los otros 3 estaban completamente conmocionados. Un solo golpe había dejado a su compañero al borde de la muerte. Los 3 se quedaron paralizados, mirando fijamente con gesto adusto a la figura que tenían delante, un hombre que parecía más un soberano que un simple enemigo. Maldita sea. Un solo golpe y se acabó. A este paso, moriremos todos. No tememos a la muerte, sino al dolor. Y el anciano de cabello y barba color arena apretó la mandíbula, su voz denotaba frustración, pero se sentía impotente para cambiar la situación. ¿Y si le ofrecemos 150 frutas del diablo para que deje ir al calvo y así ganar tiempo?
sugirió el anciano de larga barba tras un momento de profunda reflexión. Si estuviéramos los 5 juntos, nuestra fuerza sería mucho mayor. Sin el calvo, nos falta poder. Libérenlo primero y luego veremos cómo lidiar con este mocoso. El anciano de pelo rizado y el anciano espadachín fruncieron el ceño al principio, pero finalmente asintieron. Al fin y al cabo, era la única opción que quedaba. Muchacho, suelta al calvo. Te daremos 150 frutas del diablo y aquí se acaba todo. ¿Qué dices? Gritó el anciano de larga barba a Rakuya. Rakuya arqueó una ceja, completamente impasible. ¡Qué ridículo! ¿De verdad creían que con 150 frutas lo iban a comprar? ¿Lo tomaron por alguien tan ingenuo? Bastardo. 150 ya es una fortuna. El espadachín Elder, enfurecido, levantó su espada, pero el Elder de cabello pelirrojo la bajó rápidamente, conteniéndolo. Rakuya sonrió con frialdad, recorriéndolos con la mirada como una cuchilla. Parece que de verdad no aprenden la lección. Si esto es lo mejor que tienen, no me culpen por ser implacable. Alzó su mano derecha, reuniendo una vez más aquella fuerza repulsiva y aterradora. En realidad, Rakuya solo deseaba acabar con ellos allí mismo. Pero tras consumir el fruto de la vida, ya no temían a la muerte. No importaba cuántas veces los matara, revivirían. Matarlos directamente no le reportaba ningún beneficio. El mejor método era someterlos, pero Sukoto Amatsukami acababa de usarse. El tiempo de recarga era de un mes. Después de todo el lío que supuso venir a Tierra Santa a extorsionar a los 5 ancianos, no iba a conformarse con unas míseras 150 frutas. Esperen. El anciano de rostro marcado, con la voz temblorosa sin darse cuenta, graznó. Bien, y liberen al calvo y les daremos 200 frutas del diablo. Nos detenemos aquí. Incluso él tenía miedo ahora. La idea de perder esas 200 frutas le dolía profundamente, pero la alternativa era peor. Rakuya soltó una risita. Si hubieras sido así de sensato antes, te habrías ahorrado todos estos problemas. Traigan las 200 frutas, ahora mismo. Ladró el anciano de larga barba, con el rostro desfigurado por la furia mientras daba la orden a un vicealmirante de la marina que se encontraba cerca. Momentos después, una brillante pila de 200 frutas del diablo intactas yacía sobre el campo de batalla sembrado de escombros. 200 frutas del diablo, ¿cuántos superpoderosos se podrían crear con eso? Si pudiera conseguir solo uno, vendería mi vida sin quejarme. Los marines de alrededor susurraban con asombro y envidia, con la mirada fija en el tesoro. Muchacho, aquí están las frutas. Ahora suelta al calvo, exigió fríamente el espadachín Elder. G. Rakuya era muchas cosas, pero siempre cumplía su palabra. Un vórtice negro se abrió de repente en el aire, y su fuerza fue escalofriante. Metiendo la mano en él, Rakuya arrancó al anciano calvo, maltrecho y medio muerto, y lo arrojó con indiferencia en medio de varios marines. Como prometí, te devuelvo a tu hombre. En cuanto a las frutas del diablo, las aceptaré con gusto. Con un gesto, invocó su fuerza gravitacional. Las 200 frutas se elevaron hacia su espacio personal en un instante. Adiós, caballeros. Volveré a visitarlos en alguna ocasión. Con un empujón contra el vacío, Rakuya se desvaneció, desapareciendo por completo de la vista. Maldito mocoso. Lo dejamos ir así como así. Eso equivalía de 200 frutas del diablo. Uno de los ancianos casi lloró sangre al pensar en semejante pérdida. Los ojos del espadachín Elder ardían con una furia sombría mientras blandía su espada hacia el cielo. Con un estruendo atronador, las nubes se partieron en dos. La escena, imponente pero carente de sentido, resultó sobrecogedora. ¿De qué sirve desahogarse ahora? ¿Por qué no lo eliminaste cuando tuviste la oportunidad? Rugió el anciano de cabello pelirrojo. Idiota. Si pudiera matarlo, lo habría hecho picadillo hace mucho. Maldito monstruo. Bramó el espadachín Elder, cuya furia hizo temblar la tierra sagrada. Los marines cercanos observaban en silencio, atónitos. Jamás habían visto a un Gorosei perder la compostura de esa manera. Mientras tanto, en el bullicioso archipiélago de Sabaody, un hombre vestido con una capa negra estampada con nubes rojas se erguía arrogantemente, con una extraña guadaña sujeta a la espalda. Su sonrisa siniestra impregnaba el ambiente de una tensión palpable. Jajaja. ¿Otro impostor que se atreve a decir que es Liu Yun? Me estás matando de risa. Un pirata con dientes amarillos y podridos se dobló de la risa, agarrándose el estómago mientras se burlaba. Idan frunció el ceño y su expresión se tornó gélida como el acero. ¿Ya terminaste de reír?
Entonces es hora de que mueras. Sacó la guadaña de su espalda y la hizo girar con displicencia. Un hedor nauseabundo a sangre impregnaba el aire, prueba de que el arma había bebido profundamente muchas veces. Mira a este mocoso. Ya te tomaste la leche y te atreves a ladrar así. Cuidado, no te muerdas la lengua. El líder pirata sonrió con sorna mientras sacaba una pistola y apuntaba a Ethan. Niño, el que va a morir eres tú. Estallido. Sonó el disparo, y el pirata, con aire de suficiencia, exhaló el humo de su barril. Ni siquiera se molestó en revisar el cadáver. Ya se imaginaba al chico muerto. Sonido metálico. En cambio, la bala fue desviada por el movimiento de la guadaña de Ethan. ¿Qué? Fallé. El rostro del pirata se congeló por la incredulidad, su arrogancia hecha añicos. TCH. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló Ethan, con desdén en la voz. Imposible. Su puntería siempre había sido perfecta, 100 disparos, 100 bajas. ¿Cómo había podido ese chico desviar la bala con tanta facilidad? El pánico se apoderó de sus hombres. Jefe. Lo vi. Golpeó y desvió la bala. Balbuceó uno de los lacayos aterrorizado. Tonterías. Gruñó el capitán, abofeteando al subordinado. Cállate si no sabes de qué hablas. Ni siquiera lo intentaba. Eso es todo. Pero en el fondo, sabía la verdad. No se trataba de un enemigo cualquiera. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia a por a comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 147. Dime quién es el más fuerte de este mundo. ¿Qué tan fuerte puede ser un mocoso tan pequeño? Yo he comido más sal que el arroz. El capitán pirata murmuró para sí mismo mientras disparaba 4 tiros más en rápida sucesión. Sin embargo, esquivó cada bala con una facilidad ridícula. Ethan parecía aburrido, y su tono denotaba fastidio. ¿Ya terminaste? ¿Ya no te quedan trucos? Fue entonces cuando el capitán finalmente se dio cuenta de que sus subordinados no le habían mentido. El hombre vestido como Liu Yun realmente podía esquivar sus balas. Maldita sea. ¿Cuándo empezaron a aparecer tantos recién llegados aterradores? Con el rostro desencajado violentamente, el capitán pirata escupió. No creas que estás a salvo solo porque mi pistola no te alcanza. Te mostraré lo que es la verdadera velocidad de una bala. Arrojó el arma al suelo y sacó de su bolsillo una extraña esfera metálica. Al hacerla girar suavemente en su palma, la esfera flotó repentinamente en el aire, suspendida por una fuerza misteriosa. Hey mocoso, deberías sentirte honrado. Muy pocos pueden llevarme a este extremo. Morir así es un privilegio. Su boca llena de dientes amarillentos hacía que su sonrisa fuera aún más grotesca. Ráfaga de impacto a velocidad bala. Con un rugido, la esfera giró violentamente, emitiendo un chillido agudo al desgarrar el aire. El aire a su alrededor se distorsionó y centelleó, resplandeciendo con calor mientras la temperatura se elevaba a miles de grados. ¡Qué rápido! Ethan entrecerró los ojos y sus dedos se movieron a toda velocidad mientras formaba sellos manuales. Muro de flujo de tierra liberada. El suelo frente a él estalló hacia arriba, la piedra y la tierra se elevaron para formar una barrera imponente justo cuando la esfera llameante impactó. Auge. El orbe metálico se estrelló contra el muro, detonando con un estruendo ensordecedor. El robusto muro de roca quedó semiderruido en un instante, y los escombros se esparcieron por el campo de batalla. El humo y el polvo se arremolinaban espesos, cubriéndolo todo. Nadie sabía cómo había terminado la pelea. Pero cuando la bruma se disipó, Ethan seguía ileso. La expresión del capitán pirata se ensombreció. Así que puedes soportar eso y impresionante. Pero veamos cuántos más puedes aguantar. Sus labios se curvaron en una sonrisa macabra. Creía que yo era el que hablaba demasiado, se burló Ethan, alzando la barbilla con arrogancia. Resulta que tú hablas incluso más que yo. ¿Y sabes qué es lo que más odio? A la gente que habla más que yo. Te sacrificaré al señor Hassin. Sus ojos brillaban con una luz frenética, un rubor subía a sus mejillas, la locura misma, la marca de un verdadero fanático. El señor Hassin estará complacido contigo, dijo Ethan, blandiendo su enorme guadaña y saltando alto. Con ambas manos trazó un arco siniestro. Estilo guadaña, cosecha la vida. Un destello de luz verde enfermizo surgió de repente, precipitándose hacia la garganta del capitán pirata.
A su paso, flores y árboles se marchitaban al instante. Sus hojas se volvían amarillas y sin vida, como si siglos de sequía las hubieran devorado. Los ojos del capitán se abrieron con horror. Su rostro, antes sonrosado, palideció y sus labios temblaban incontrolablemente. Pero no había escapatoria a la cosecha de vida. La hoja espectral lo atravesó como un susurro de viento. ¡Qué chiste! Rió el capitán con nerviosismo, palmeándose el cuerpo. ¿Lo ven? No falta nada. Idiota, dijo Idan con una sonrisa burlona mientras se echaba la guadaña al hombro. ¿De verdad creías que sería tan sencillo como decapitarlo? La arrogancia del capitán se desvaneció. Bajó la mirada horrorizado. Sus manos se habían convertido en garras marchitas, y su piel estaba tan seca como la de un viejo cadáver. ¿Tú y cómo pudiste poseer una técnica tan vil? Su voz se quebró, temblando de incredulidad. Idan se abalanzó sobre él, agarrando con fuerza el cuello del capitán. Lo levantó con facilidad, dejando escapar una risa gélida. Patético. ¿Así que esto es lo que se considera fuerza en este mundo? Ten piedad de mí. Solo soy un pirata de poca monta. Muéstrame clemencia, gran pirata. Ah, ¿sí? ¿Solo un pececillo? Idan arqueó una ceja, intrigado. Entonces dime quién es el más fuerte de este mundo, y te perdonaré la miserable vida. Aterrorizado, el pirata exclamó. Los 5 ancianos. Los 5 ancianos son los más fuertes. No puedo compararme ni con un solo dedo de sus pies. Señaló con un dedo tembloroso en dirección a Tierra Santa. En ese caso, no me sirves para nada. Con un giro de muñeca, se oyó un crujido espeluznante. La cabeza del capitán pirata cayó inerte. Los 5 ancianos, ¿eh? Ya veré qué tan fuertes son en realidad. La mirada de Idan atravesó la distancia, con los ojos fijos en la tierra sagrada. Entonces saltó hacia arriba, agarrando por el cuello a uno de los temblorosos lacayos del capitán. Escucha, muchacho. Si quieres vivir, llévame a esa supuesta Tierra Santa de la que tanto presumía tu capitán. Si te niegas, tu final será peor que el suyo. Su guadaña relucía ominosamente en su mano libre. Ese sí, señor. Lo llevaré allí. Tartamudeó el pirata, presa del terror. Con su capitán muerto, ¿cómo se atrevía a desafiar a ese monstruo? Los dos desaparecieron rápidamente en la distancia, dejando al resto de la tripulación empapada en sudor frío. ¿Quién demonios era ese? ¿Llevaba la misma ropa que el dios Liu Yun? ¿Podría ser realmente Dios mismo? No, el aura no es la correcta. Se parece, pero le falta esa presencia fría e imponente que tenía Liu Yun. Maldita sea, ¿y qué clase de organización son? Sean quienes sean, dan miedo. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 148. El ridículo Idan. Y mientras tanto, en lo alto de Tierra Santa, solo quedaban ruinas. Ese monstruo aterrador por fin se fue y un contraalmirante de la marina dejó escapar un tembloroso suspiro de alivio. No tenía ni idea de si habría podido vivir para ver otro amanecer si la batalla hubiera continuado. El palacio, lo acabábamos de reconstruir, y ahora ha desaparecido de nuevo. ¿Se supone que tenemos que reconstruirlo por completo? Los marines contemplaron con el corazón apesadumbrado los restos destrozados de Mariejois. No hacía mucho, los 5 ancianos habían ordenado su reconstrucción, pero en cuanto se terminó, aquel intruso de poder abrumador la había reducido a escombros una vez más. Jejejeje. Mientras los maltrechos marines se ayudaban unos a otros y esperaban refuerzos, de repente resonó una risa estridente e inquietante. ¿Quién está ahí? El anciano que blandía la espada ladró con frialdad, fijando la mirada en el montículo de escombros más alto, donde un extraño hombre con atuendos estrafalarios sonreía. Ese atuendo. Los corazones de los 5 ancianos se estremecieron. Es Liu Yun. Gritaron varios marines, con la voz quebrada por el pánico. El solo nombre les hizo un nudo en la garganta, y nadie se atrevió a reírse del tono incómodo porque todos sentían el mismo pavor sofocante. ¿Liu Yun? Las pupilas del anciano de larga barba se contrajeron, sus bigotes temblaron mientras giraba la cabeza bruscamente. No, y no es él. Solo alguien vestido igual. El anciano con cicatrices entrecerró los ojos con fuerza. A sus ojos, el aura del hombre era completamente diferente. Estoy de acuerdo. No es Liu Yun.
No tiene esa presencia imponente y dominante. La mirada del anciano que portaba la espada se ensombreció, pero su voz permaneció firme. Al oír esto, los ancianos por fin suspiraron aliviados. Tras haber sobrevivido por los pelos a su enfrentamiento con Rakuya, estaban exhaustos. Si Liu Yun hubiera aparecido de nuevo, la tierra sagrada habría quedado reducida a cenizas. Jejeje, así que estos son los poderosos guerreros de este mundo. Parecen perros apaleados. Patéticos. Idan, el hombre de la capa negra con estampado de nubes rojas, blandió con una mano su enorme guadaña de triple hoja, mirando con desprecio a los marines que estaban abajo con abierta burla. Maldita sea. ¿Quién se cree este idiota? ¿De verdad piensa que al hacerse pasar por Liu Yun el gobierno mundial ya no le queda nadie que se le oponga? Ahora que muchos marines habían oído a los propios ancianos decir que no era Liu Yun, su miedo se transformó en ira. A nadie le gustaba que jugaran con él. Estás buscando la muerte. Gruñó el contraalmirante Doberman, agarrando su enorme espada mientras se lanzaba hacia adelante. No pudo con Liu Yun ni con Rakuya, pero este payaso arrogante. Imposible que perdiera. No había tantos monstruos en el mundo. Afeitar. Doberman se movió borroso detrás de Idan, su espada silbando en un arco letal. Pero Idan no le prestó atención, continuando con sus payasadas y gestos ridículos, lanzando palabras burlonas como flechas. Grupo de idiotas. ¿Quién se atreve a batirse en duelo con su abuelo Idan? Sus poses exageradas y sus ridículas bravuconadas hacían que a todos les dieran ganas de abofetearlo solo para que se callara. Muere, mocoso. El rostro del Doberman se contrajo de furia, saboreando ya la imagen de la cabeza del hombre rodando libremente. Pero su espada se clavó profundamente en una enorme roca, produciendo estridentes chirridos metálicos. ¿Qué? Doberman se quedó paralizado. Había apuntado al cuello de ese mocoso insoportable, pero, por alguna razón, su espada se había clavado en la piedra. Los marines parpadearon, igualmente desconcertados. ¿Acaso los ojos de su contraalmirante lo habían traicionado? Jejeje, eres un travieso, acercándote sigilosamente a mí así. La sonrisa de Idan se ensanchó, su mirada rebosaba de burla. Por supuesto que había visto venir a Doberman. Simplemente usó el jutsu de sustitución en el último segundo para jugar con él. Grandullón, no estoy de humor para perder el tiempo con un don nadie como tú. He oído que tus guerreros más fuertes se llaman los 5 ancianos. Diles que bajen y luchen contra mí. Si demuestran ser lo suficientemente decentes, tal vez los tome como subordinados. Su indiferencia enfureció a los marines. ¿Cómo te atreves? Insultar así a los 5 ancianos es pedir a gritos la muerte. La rabia de Doberman estalló, sus ojos se inyectaron de sangre por la furia. ¡Oh, qué miedo! Tan enfadado. ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a destrozarme con palabras? Idan sonrió con sorna, haciendo girar su guadaña. Si bastaran amenazas vacías para matarme, ya habría conocido a Lord Hassin hace mucho tiempo. Al oír el nombre de su dios, la mirada de Idan se llenó de una devoción enloquecida. Vivía para el sacrificio, y el gran Hassin exigía ofrendas. Impacto de león. Incapaz de soportar las burlas, Doberman blandió su espada en una tormenta de golpes. Los tajos se fusionaron en la imagen rugiente de un león, cuya melena esparcía incontables ráfagas de viento afiladas como navajas. La bestia se lanzó por los aires, pulverizando escombros a cada paso. Incluso las secuelas de su ataque podían convertir la piedra en polvo. ¿Qué posibilidad tenía la carne? Los años de batalla de Idan le habían enseñado lo peligroso que era el ataque. Pero no le afectó. El movimiento era demasiado directo, demasiado simple. Con un destello corporal, esquivarlo era pan comido. Auge. El golpe del león lo arrasó todo. Los fragmentos de piedra salieron disparados hacia el cielo antes de desintegrarse bajo el embate de las cuchillas del viento. En cuestión de segundos, no quedó nada intacto en el radio del campo de batalla. Técnica de la guadaña. Apoderándose de la luna. Idan se apartó rápidamente del camino del león y lanzó su guadaña. El arma trazó un arco creciente, brillando tenuemente con una luz azul, la marca del chakra del viento. Mira qué desastre. Me has ensuciado las túnicas. Eran nuevas, maldita sea. Idan frunció el ceño, retocando su capa mientras su arma giraba. ¿Un ataque a distancia? Doberman observó la guadaña que se acercaba y la calculó lenta. Con llave, podría esquivarla fácilmente. Pero entonces vio la sonrisa torcida que se dibujaba en los labios de Idan. Aprovechando el primer abrazo de la luna. ¿Qué?
La guadaña se estremeció en el aire, dividiéndose en múltiples hojas de luz azul celeste. Se curvaron hacia afuera formando anillos, rodeando a Doberman desde todos los ángulos. No importaba a dónde huyera, escapar era imposible. No le quedó más remedio que prepararse. Jejeje, Idan se relamió. Eso era justo lo que quería. Imbuida con chakra de viento, su guadaña podía cortar cualquier cosa. Pensar que el cuerpo de Doberman podría resistirlo era ridículo. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 149. Que este viejo te mire a la cara. Cuerpo de hierro de armamento. Doberman rugió, y sus brazos se volvieron instantáneamente negros como la noche mientras el resto de su cuerpo se endurecía hasta adquirir un brillo bronceado. Chispas chirriaban en el campo de batalla mientras las oleadas de tajos azulados, nacidas de la guadaña de Idan, golpeaban sin piedad los brazos blindados de Doberman. Sin embargo, el bombardeo no cesó. La guadaña creciente, manchada de sangre, giraba con un ritmo inquietante, lanzando más tajos para reemplazar los ya gastados. Pronto, el color de los brazos de Doberman comenzó a desvanecerse, el negro dando paso a un gris apagado. El endurecimiento del armamento, antes inquebrantable, se estaba resquebrajando. Jejeje. La sonrisa retorcida de Idan se ensanchó. Veamos cuánto tiempo aguantas. Un crujido seco rasgó el aire. La sangre brotó del brazo de Doberman, manchando su uniforme. No pudo resistir más. El pánico se apoderó de él, y el sudor le corría por la frente. ¿De dónde había salido ese monstruo? ¿Cómo podía ser tan fuerte que Doberman ni siquiera podía defenderse? Las mortíferas olas de corte se acercaban a su pecho. Su cuerpo entero ya estaba hecho jirones, su manto de justicia reducido a jirones andrajosos. Apoyen a Doberman. Si no, ese lunático lo matará. Gritó furioso el anciano armado con la espada. Quizá no le tuviera mucha fe a Doberman, pero perderlo en público frente a tantos marines era inaceptable. Sin perder tiempo en dudar, el anciano desenvainó su espada retorcida. Con un poderoso tajo, una ola de corte gigantesca se lanzó hacia adelante, abriendo una profunda grieta en la tierra mientras se abría paso hacia el arma de Idan. La tierra misma se partió, esparciendo rocas y polvo a su paso. Eres una molestia, dijo Idan con el rostro ensombrecido. No iba a permitir que destruyeran su amada guadaña. Con un rápido movimiento de mano, el arma volvió a su empuñadura. Doberman se desplomó en el suelo, vomitando sangre, con el cuerpo destrozado e irreconocible. Unos segundos más y lo habrían despedazado como a una víctima de ejecución. Maldito seas. Herir así a un contraalmirante de la marina es pasarse de la raya. Rugió el anciano marcado por las cicatrices. El rey mono pistolero. De su mano brotó una onda expansiva titánica, haciendo vibrar el aire con una intención asesina. En el centro del campo de batalla, la expresión de Idan se endureció. Su sonrisa, antes sedienta de sangre, se transformó en interés. Aquellos hombres decrépitos no eran meras figuras decorativas. Eran los mismísimos 5 ancianos. 3600 tornados segadores. El anciano, blandiendo su espada, no se iba a quedar atrás. Su hoja giró con un gesto letal, conjurando un torbellino colosal que se elevó hacia los cielos. Madre mía. Los ojos de Idan parpadearon al ver cómo el ciclón y la onda expansiva con forma de simio se aproximaban. No se trataba de trucos de piratas cualquiera, era poder real. Su inmensa fuerza le recordaba a los jutsu prohibidos del mundo shinobi. Parece que también tendré que mostrar algunas de mis cartas reales. El rugiente tornado se arremolinaba hacia él, atrapando grava y escombros en sus fauces, mientras la colosal onda expansiva del rey mono se precipitaba como un maremoto. Técnica de guadaña. Escudo de sangre. Idan hizo girar su guadaña en un movimiento circular, formándose una barrera de color rojo oscuro a su alrededor. En un instante, la tormenta de tajos del anciano se estrelló contra el escudo, y sus alaridos de Bansee se mezclaron con el aullido de la piedra y el acero. Clan. 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 La inquietante barrera chirrió bajo el ataque, pero antes de que pudiera romperse, la titánica onda expansiva del rey mono ya lo había alcanzado. Graa. La bestia espectral bramó, su rugido dispersó las mismas nubes, y luego se lanzó al tornado. Auge. Una detonación ensordecedora sacudió Mariejois hasta sus cimientos.
Ethan salió disparado cientos de metros, deslizándose por la tierra y dejando tras de sí una profunda cicatriz grabada en las ruinas. Cachitos. Ethan se puso de pie lentamente y se limpió la sangre de la boca. Sus ojos brillaron con una seriedad recién descubierta. Había subestimado a los supuestos gobernantes de este mundo. Solo 2 de ellos habían actuado, y ya lo habían llevado al límite. Si los 5 atacaban juntos, podría no durar ni un minuto. Este mundo se construyó sobre la base de la supervivencia del más apto. Él sabía mejor que nadie que los números no importaban, sino la fuerza bruta. Se acabaron los juegos a larga distancia. Contra hombres como estos, eso era un suicidio. Su fuerte era el combate cuerpo a cuerpo, y a menos que la diferencia de poder fuera insalvable, ahí era donde se destacaba. Su mirada se fijó en el anciano que portaba la espada. ¿Un espadachín, eh? Perfecto. Un experto en combate cuerpo a cuerpo. Pondré a prueba mi guadaña creciente manchada de sangre contra su espada. Ni siquiera los 5 ancianos estaban exentos de dudas. ¿Era realmente Liu Yun? Recordaban bien cómo los 5 juntos habían fracasado una vez al intentar vencerlo. Pero este hombre, este tal Liu Yun, ya se enfrentaba a solo 2 de ellos. Algo no cuadraba. Los ojos del anciano que blandía la espada brillaron con fría suspicacia. Hay demasiadas inconsistencias en este caso. Si es Liu Yun, se está conteniendo a propósito. Si no, debe estar vinculado a él de alguna manera. Los demás asintieron con gesto sombrío. Todos conocían la fuerza del anciano espadachín. Incluso si se trataba realmente de Liu Yun, en el peor de los casos significaría morir una vez y renacer. Nada que no hubieran enfrentado antes. Muchacho, no te creas tan importante. Este viejo te pondrá a prueba personalmente. Dicho esto, el anciano dio un pisotón en el aire con Moonwalk y se lanzó hacia adelante. La sonrisa de Ethan se ensanchó, astuta y cruel. Justo lo que quería. Estos necios prácticamente se estaban entregando solos. No sacrificar a este al señor Hassin sería un desperdicio. Su expresión se contorsionó por la excitación, una grotesca mezcla de locura y anticipación. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 150. ¿Un falso Liu Yun? Chico, reconozco que tienes agallas. Pero, ¿es verdadero coraje nacido de la habilidad, o simplemente eres un ternero que no le teme al tigre? La voz del anciano que blandía la espada tenía un filo cortante mientras se abalanzaba sobre Ethan. Su hoja, de aspecto siniestro, brillaba con una luz espectral y escalofriante. Sonido metálico. Ethan detuvo el golpe con su guadaña creciente manchada de sangre, su rostro ensombrecido mientras pensaba con frialdad. No esperaba que un viejo fósil conservara tanta resistencia. Impresionante. Viejo, ¿no deberías estar en casa jugando con tus nietos? Disfruta de tus últimos años, deja de andar por ahí haciendo el ridículo y avergonzando a los ancianos todos los días. Su lengua venenosa seguía parloteando, pero sus espadas no cesaban. Cada choque resonaba agudo y violento, y las chispas saltaban entre ellas. El rostro del anciano se contrajo de furia. ¿Cómo podía un mocoso tener una boca tan vil? ¿Acaso nadie le había enseñado modales de niño? Patada Tempest Ski Splitter. El anciano chocó espadas con Ethan y aprovechó el retroceso para saltar hacia el cielo. Su pierna derecha se extendió, desatando un arco blanco plateado que rasgó el aire, una enorme onda de corte que se precipitó hacia Ethan. Bien. Eso es lo que quería. Se burló Ethan. Técnica de la guadaña. Escudo de sangre. La barrera carmesí se encendió de nuevo, más oscura y espesa que antes, goteando un aroma tan penetrante que era casi como sangre de verdad. Ese hedor, el anciano de larga barba frunció el ceño, olfateando el aire. ¿Lo hueles? La sangre se está volviendo más fuerte. Sí. Desde que apareció, el hedor a muerte se ha intensificado. Sus manos están manchadas con más sangre de la que creíamos. El anciano calvo de bigote, aunque aún pálido, habló con ojos penetrantes. HMPH. ¿Y qué si es Liu Yun? Da igual, gruñó el anciano de la cicatriz. Hoy haré justicia y acabaré con este villano. Los 5 ancianos ya han sido engañados suficiente. El anciano de cabello rizado no dijo nada. Su expresión, sin embargo, sugería que consideraba hipócritas sus palabras. Por favor.
Los 5 ancianos han segado más almas de las que él jamás podría. 3600 tornados segadores. El anciano que blandía la espada volvió a blandirla, dando origen a otro monstruoso ciclón que arrasó el campo de batalla. Las ruinas de Merigeoise, ya reducidas a escombros, fueron aún más destrozadas. Piedras, polvo e incluso la propia tierra fueron arrastrados por la tormenta, dejando la tierra excavada de varios metros de profundidad por donde quiera que pasaban los vientos. Maldita sea, viejo. ¿Hablas en serio? ¿Acaso no sabes hacer otra cosa que no sea este mismo truco aburrido? Ya me tienes harto. Gritó Idan irritado. Mocoso, deja de hablar tanta tontería. Si sobrevives a esto, entonces habla. El rostro del anciano permaneció impasible, su espada maldita girando sin cesar. La tormenta rugió con más fuerza, como si quisiera abrir un boquete en los cielos. Mierda, mierda, mierda. Idan se agarró la cabeza, con los ojos muy abiertos en un fingido terror mientras el tornado se abalanzaba sobre él. Vale, vale. Me rindo. No puedes dejarlo pasar. Juntó las palmas de las manos, con el rostro lleno de fingida desesperación. Ya es demasiado tarde para lamentarse. Se burló el anciano, saboreando su triunfo. Derrotar a Liu Yun era una hazaña digna de presumir. Oye, no te pases de la raya. ¿Acaso no conoces la misericordia? Si yo caigo, tú tampoco saldrás ileso. Gritó Idan con voz chillona y fingiendo pánico. Su amenaza resbaló sobre el anciano como agua sobre piedra. Las palabras vacías ante la muerte no significaban nada. Se acabó, murmuró el anciano de larga barba, observando a Idan retorcerse. La duda le asaltó el corazón. ¿De verdad no podía ser Liu Yun? Si lo era, ¿cómo podía un solo anciano llevarlo a tal extremo? Las sospechas comenzaron a crecer entre los ancianos. Muy bien. Si no te controlas, no me culpes de lo que venga después. La expresión de Idan cambió en un instante. El cobarde suplicante había desaparecido. Ahora sus ojos brillaban con locura y júbilo. Algo anda mal. Desde la barrera, los demás ancianos vieron claramente el cambio. El anciano con cicatrices gritó. Cuidado. Pero su voz fue engullida por el aullido del ciclón. Cada vez más cerca. Con una sonrisa demente, Idan se echó la guadaña a la espalda y abrió los brazos de par en par, como si quisiera abrazar la tormenta misma. ¿Ha perdido la razón? ¿Acaso desea una muerte gloriosa, aplastado por los vientos? Jutsu de sustitución de arte ninja. El ciclón lo consumió todo. Polvo y escombros se elevaban en nubes asfixiantes. Nadie podía ver lo que ocurría en el ojo del huracán. Pero en ese instante, los dedos de Idan se movieron con una precisión casi mágica. Como veterano del mundo shinobi, su dominio de los 3 jutsu básicos era absoluto, ejecutado sin vacilación. ¡Ah! Un grito desgarró el torbellino, tan penetrante que ahogó incluso el rugido de los vientos. ¿Lo atrapamos? Los marines que observaban desde lejos suspiraron aliviados. Sin duda, ese alarido significaba que el intruso había sido despedazado. Una esquina del tornado ardía de color rojo, teñida de sangre. El anciano, que flotaba en lo alto, ralentizó su espada, y la monstruosa tormenta se disipó poco después. El polvo se asentó sobre el paisaje devastado, dejando tras de sí una profunda zanja excavada en la tierra. ¿Dónde está? Preguntó el anciano con cicatrices. No debería quedar nada más que restos, murmuró el anciano de larga barba, con incertidumbre. Conocía de primera mano el poder de esa técnica. Nada de lo que caía en ella podía sobrevivir. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 151. El espectáculo no ha hecho más que empezar, ¿verdad? El anciano, blandiendo la espada, contempló el ahora desolado campo de batalla y, finalmente, dejó escapar un leve suspiro de alivio. Aquel misterioso hombre había sido, en efecto, formidable. Tan fuerte que incluso un almirante de la marina podría no igualarlo, pero comparado con él, la diferencia era abismal. Había vivido más de 800 años, presenciado incontables batallas y acumulado una experiencia incalculable. ¿Cómo podría competir con aquel mocoso advenedizo? ¿Dónde está el coronel Roen? ¿Por qué desapareció de repente? Justo cuando la tensión comenzaba a disminuir, un grito de sorpresa surgió de la multitud. ¿Qué ha pasado?
Los ojos penetrantes del anciano de larga barba captaron rápidamente el malestar que se extendía entre los marines. Señor Elder, los soldados informan que durante los momentos finales de la batalla, el coronel Roen desapareció misteriosamente. ¿Desapareció? Una sombra se cernió sobre el corazón del anciano. Su voz se volvió gélida. ¿Exactamente cuándo desapareció? Parece que justo al final de la pelea. ¿Qué? El anciano contuvo el aliento, sintiendo cómo el terror crecía en su interior. No. Ese bastardo no está muerto. Debe haber usado alguna técnica secreta para intercambiar lugares con el coronel Roen. Gruñó el anciano que portaba la espada, con los dientes apretados de furia. Al anciano de larga barba se le erizó el cabello. ¿Acaso era posible semejante técnica, la de intercambiar posiciones con otra persona? La idea era absurda, pero no podía sacudirse la inquietud que lo carcomía. Mientras tanto, entre las filas de los marines, ¿quién eres? Mientras los hombres rastreaban el campo en busca del coronel desaparecido, un teniente de repente se fijó en una figura harapienta sentada cerca. Esa capa negra con nubes rojas. Se oyeron exclamaciones de asombro al unísono, como una explosión que se propagó entre la multitud. Imposible. Lo habían visto destrozado, reducido a polvo ante sus propios ojos. ¿Cómo podía estar vivo? Cállense ya. Son todos insoportablemente ruidosos. Idan arqueó una ceja, con los ojos brillando de fría malicia. Estaba furioso consigo mismo. Si hubiera usado el jutsu de sustitución antes, no se habría visto tan patético. Y su ropa arruinada. Era una de las pocas prendas decentes que tenía. Si Kakuzu estuviera aquí, ese tacaño al menos tendría dinero para reponerla. ¡Ah! Gritó el teniente de la marina, llevándose las manos a la cabeza con terror. Está vivo. El hombre misterioso está vivo. Aquí mismo. Demasiado ruido, murmuró Idan, blandiendo la guadaña de la media luna manchada de sangre con un movimiento vertiginoso. Un solo golpe, y la cabeza del teniente rodó libre. Ya te dije que no soporto a la gente que habla más que yo. Son insoportables. Y sí, sé que yo también soy molesta. Los marines lo rodearon, pero ninguno se atrevió a cargar. Cualquiera que pudiera plantarles cara a los 5 ancianos no era alguien a quien los soldados comunes pudieran enfrentarse. Sin embargo, a Idan le horrorizaba que lo miraran con curiosidad. Blandiendo su guadaña, rugió. Unos don nadie que se interponen en mi camino y id a ver a Lord Hassin. Un tajo carmesí rasgó el aire. Los marines no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus cuerpos se inclinaron, la confusión brilló en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el suelo se eleva hacia mí? Y entonces lo comprendieron. El tajo había atravesado cientos de metros de un solo golpe, partiendo a cada soldado por la mitad. La sangre se extendió por la tierra, formando ríos que serpenteaban entre las ruinas. Un solo golpe. Masacre absoluta. Viejo, nuestra lucha no ha terminado. No te hagas el vencedor, es repugnante verlo. Idan sacudió la sangre de su guadaña, arrugando la nariz ante la suciedad que se le pegaba. Maldito seas. Los ojos del anciano ardían rojos mientras veía los cadáveres de los marines esparcidos por el suelo. TCH. ¿Pensabas que estaba muerto? Lord Hassin no me deja ir tan fácilmente. Tu técnica fue impresionante, incluso me asustó por un segundo. Pero solo un idiota intentaría enfrentarse a algo así de frente. Las palabras burlonas de Idan hirieron profundamente, exacerbando la ira del anciano con cada una de ellas. Clic, clic, clic y patético, ¿verdad? Ese pobre hombre murió a manos de los suyos. No quedó ni rastro de su cuerpo, ni siquiera cenizas. Le guardaré 3 segundos de silencio. Inclinó la cabeza teatralmente y luego sonrió con sorna. Listo. 3 segundos cumplidos. Ahora me toca atacar. Viejo, te advertí que la misericordia es recíproca. Ya que me golpeaste tan fuerte, no me culpes cuando te devuelva el favor. Una densa humareda lo envolvió, y cuando se disipó, la figura de Idan había desaparecido. Los ojos del anciano se abrieron de par en par. Buscó con avidez, aguzando los sentidos. Entonces Jutsu cazador de cabezas estilo tierra. Un golpe sordo resonó bajo él. ¿Qué? 2 manos surgieron del suelo, aferrándose a sus piernas y tirando hacia abajo con brutal fuerza. Tomado por sorpresa, el anciano fue arrastrado hasta la cintura bajo tierra. Reaccionó al instante, clavando su espada maldita en el suelo. Temblor demoníaco. La hoja vibró con violenta frecuencia. El suelo mismo se convulsionó, y las fisuras se extendieron como una telaraña.
Aprovechando la oportunidad, el anciano saltó libre, aunque la sangre brotaba de una herida en su muslo. Mocoso. ¿Así que ese es tu método de ataque? Admito que me tomaste por sorpresa. Su rostro se contrajo de rabia. Muchos testigos lo habían visto caer como un tonto. Si se corría la voz, el prestigio de los 5 ancianos quedaría destrozado. La sonrisa de Idan se ensanchó. La lanza negra que sostenía goteaba sangre fresca. Tranquilo, viejo. El espectáculo no ha hecho más que empezar. Lenta y deliberadamente, se llevó la lanza a la boca. Su lengua rozó la sangre, saboreándola. Luego clavó la punta en la palma de su mano, dibujando figuras en el suelo con su propia sangre. Los 5 ancianos se pusieron tensos. Algo en aquel ritual les provocaba un presentimiento ominoso en el pecho. En un instante, se formó un círculo con un triángulo carmesí inscrito. Idan se encontraba en el centro, sonriendo maliciosamente a su oponente. El espectáculo no ha hecho más que empezar, ¿verdad? No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 152. Una técnica siniestra y la expresión del anciano que blandía la espada se ensombreció al contemplar la sonrisa del misterioso hombre. Ignoraba las intenciones de aquel mocoso, pero una creciente sensación de pavor le atenazaba el pecho. Era vaga, difícil de describir, pero suficiente para inquietarlo. Basta de tus trucos. Muere. Bramó el anciano, arremetiendo hacia adelante con su espada. Idan, sin embargo, parecía casi aburrido. Ya ni siquiera se molestaba en sostener su guadaña creciente manchada de sangre. La arrojó a un lado y cerró los ojos como si se deleitara con la cálida luz del sol tras el caos de la batalla. Algo no cuadra ahí. El anciano de larga barba había estado observando atentamente. Aunque la lucha había sido feroz, el misterioso hombre se encontraba claramente en desventaja, arrinconado por el anciano que blandía la espada. Sin embargo, este supuesto Ryuun seguía desplegando técnicas extrañas, esquivando golpes mortales en el último instante. Esta vez no parecía diferente. Seguramente se avecinaba otro movimiento extraño. Al oír esto, el rostro del anciano, marcado por las cicatrices, se tensó. Los recuerdos de intercambios anteriores volvieron a él, aumentando su irritación. Pelear contra alguien así era exasperante. Incluso sabiendo que eras más fuerte, por muchas técnicas que usaras, no lograbas asestar un golpe certero. La frustración era indescriptible. Mocoso, muere. A ver cómo esquivas esto. Los ojos del anciano, blandiendo la espada, brillaron con frialdad. Ya sabía cómo aquel misterioso hombre había evadido su tornado del dios de la muerte de 3600 potenciado. Si seguía confiando en ataques a distancia, ese truco podría funcionar de nuevo. Mejor enfrentarlo espada contra espada, lanza contra lanza. Tal vez así podría descubrir su punto débil. Idan sabía que se había confiado demasiado. Los 5 ancianos eran realmente descomunales. Aún así, retroceder no era propio de él. ¿Por qué habría de hacerlo? Era inmortal, bajo la protección del señor Hassin. Un sonido húmedo rasgó el aire. Milímetros y el silbido de la hoja al atravesar la carne fue inconfundible. Alguien había sido herido. Ah, tu espada está tan afilada. Duele tanto. Me muero, que alguien me salve y... Idan se agarró el lugar donde la hoja maldita lo había atravesado, con una expresión casi teatral. Sin embargo, fue el anciano quien se arrodilló, agarrándose el pecho. De no ser por su espada que lo sostenía, quizá ya se habría desplomado de bruces contra el suelo. ¿Cómo es posible? Los ojos del anciano se abrieron desmesuradamente. Ignorando la sangre que le corría por los labios, miró al misterioso hombre con incredulidad. Ni siquiera lo había visto moverse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás en el suelo? La voz del anciano de larga barba temblaba. ¿Alguien lo vio atacar hace un momento? Preguntó otro con brusquedad. Su asombro era evidente. ¿Otra habilidad extraña? ¿Cómo se había herido el anciano portador de la espada si Idan no había movido un dedo? Ja. La risa de Idan resonó, y soltó la herida por completo. Parece que estoy bien. Viejo, ¿qué te pasó? ¿Un infarto? ¿Necesitas que te llame un médico? Su tono denotaba una preocupación burlancia. ¿Tú y qué hiciste?
El anciano se incorporó con esfuerzo, aunque su rostro estaba pálido. De algún modo, la hemorragia ya había cesado, probablemente gracias a sus propios poderes, pero el daño de aquel golpe invisible había sido real. ¿Y por qué habría de decírtelo? ¿Quién te crees que eres? Solo Lord Hassin lo sabe. ¿Quieres que te envíe con él para que se lo preguntes tú mismo? Idan se burló. ¿De verdad creía que iba a revelar mi secreto solo porque me lo pidiera? Mocoso, eres demasiado arrogante. El anciano apretó la mandíbula. Seguía convencido de que le habían tendido una emboscada, que aquel chico había empleado alguna técnica oculta para atacarlo por sorpresa. La vida se trata de arrogancia. De lo contrario, no eres más que un pescado salado. Y aunque un pescado salado se dé la vuelta, sigue siendo un pescado salado y, parloteaba Idan con voz llena de autosuficiencia. Su interminable parloteo era casi peor que sus ataques. Espada maldita 36 dragón ascendente. El anciano se fusionó con Soru, retrocediendo de un salto para crear distancia. Su espada maldita rasgó el aire con varios golpes rápidos. En un instante, un enorme dragón dorado se consolidó sobre él, su cuerpo aparentemente envuelto en llamas rugientes. Dragón ascendente, ataca. Rugió el anciano, apuntando con su espada a Idan. Con un chillido, el dragón dorado se lanzó hacia adelante como una flecha, dejando tras de sí una estela de luz cegadora. Todo a su paso fue aniquilado. Incluso el suelo se cristalizó, esparciéndose fragmentos vítreos bajo los pies. Un tajo que transportaba un calor elemental tan intenso que convertía la tierra en vidrio. Eso significaba al menos miles de grados. ¡Guau, viejo, tu movimiento es magnífico! Ganarías una fortuna lanzando fuegos artificiales en festivales. Hazme caso, no hay problema. Idan permaneció impasible mientras el rugiente dragón se abalanzaba sobre él, sin dejar de provocar a su oponente. El anciano casi escupió sangre. ¿Fuegos artificiales? Yo te mostraré fuegos artificiales. El dragón abrió la boca de par en par. Comparado con él, Idan parecía una hormiga. Rugido. Una tormenta de auras afiladas como cuchillas brotó de las fauces del dragón como lluvia, abriendo cráteres en el suelo como si hubieran caído meteoritos. Cuando terminó de expulsar energía de espada, el dragón se condensó en una onda expansiva llameante y se abalanzó directamente sobre Idan. Un grito desgarró el campo de batalla. Todas las miradas se dirigieron al anciano. Su espada maldita cayó al suelo con un estrépito. De su empuñadura colgaba un brazo recién cortado, rojo y aún enrojecido. ¿Un brazo? ¿En el suelo? En un instante, todas las miradas se dirigieron al anciano que blandía la espada. Se aferraba al muñón donde había estado su brazo, gritando de agonía con un sonido que helaba la sangre. ¿Qué está pasando? Murmuró el anciano con cicatrices, atónito. Todos ellos eran maestros del Haki de observación. Ninguno había percibido que el misterioso hombre moviera un solo músculo. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 153. Capítulo 153. Abraza la ira del señor Liu Yun. Kukuku. La risa siniestra de Idan atravesó el polvo arremolinado, aguda e inquietante, el sonido de un loco regodeándose en su triunfo. Viejo, ¿qué se siente? Te advertí que no te excedieras, o pagarías las consecuencias. ¿Ahora entiendes la ira del señor Liu Yun? Cuando se disipó el polvo, Idan, ahora sin un brazo, permanecía de pie riendo salvajemente dentro del extraño símbolo ritual dibujado en el suelo. ¿Qué está pasando? Jadeó el anciano de larga barba, con la mirada fija en el brazo cercenado de Idan. ¿Podría ser? Todos recordaron de inmediato el incidente anterior, cuando el coronel Ron desapareció misteriosamente en medio del caos. ¿Podría este lunático realmente transferir el daño que recibe a otros? Imposible. El anciano de pelo rizado murmuró, ¿de dónde ha salido este tipo? ¿Podría ser realmente Liu Yun? Sus sospechas se intensificaron. Al principio, habían descartado la posibilidad de que fuera Liu Yun. Después de todo, su fuerza no se correspondía con lo que habían presenciado antes. Pero ahora, esa duda comenzaba a resurgir. El verdadero espectáculo acaba de empezar. Viejo, ¿estás listo? A pesar de haber perdido una extremidad, Idan permaneció completamente impasible. Ni siquiera sentía dolor.
Toda la agonía se la infligía al viejo arrogante que se había atrevido a desafiarlo. Con una sonrisa burlona, Idan volvió a sacar aquella ominosa lanza negra de dentro de su capa, apuntándola lentamente hacia su propio muslo. ¿Qué demonios iba a hacer? El anciano calvo con bigote tembló. Deténgalo. Ahora. ¿Detenerlo? Scarface Elder parecía confundido. ¿Este tipo se estaba volviendo loco? Si Idan quería hacerse daño, ¿por qué no dejarlo? ¿No deberían disfrutar del espectáculo? Pero el anciano calvo se puso nervioso. ¿No lo entiendes? Puede transferir todo el daño que se le ha hecho a otra persona. Está a punto de apuñalarse a sí mismo. Ahora adivina quién va a sufrir las consecuencias. Eso puso a los demás en alerta. Sus mentes trabajaban a toda velocidad, recordando escenas anteriores. Todo parecía encajar. Ja ja ja. Empecemos por la pierna derecha, ¿de acuerdo? Idan rió maniáticamente. Alzó la lanza negra con la mano izquierda y se la clavó en el muslo. Arg. El anciano, blandiendo la espada, dejó escapar otro alarido gutural. De repente, su pierna derecha fue atravesada de lado a lado, y la sangre brotó a borbotones. A través del orificio irregular, casi se podía ver el hueso blanco al descubierto. Es verdad. Exclamó el anciano Scarface, atónito, mientras Idan reía con júbilo. Sin dudarlo, usó varios pasos de afeitado y apareció a su lado en un instante. Bastardo. Detén esta locura. ¿Acaso quieres morir? Kukuku, el señor Ryujun jamás me dejaría morir. Solo desea ofrendas frescas. Pierna izquierda a continuación. Con otra estocada despiadada, Idan le atravesó el otro muslo. El anciano que blandía la espada se desplomó en el suelo, empapado de sangre. Ya ni siquiera podía gritar. Dije que paren. La furia de Scarface Elder estalló. Pistola de Legos. Loto carmesí. Una energía roja y siniestra brotó de sus dedos, condensándose en un loto giratorio de 9 pétalos. Pero no era el loto blanco puro de los estanques serenos. Este irradiaba una malicia infernal. Aunque los pétalos giraban lentamente, el ataque en sí se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, impactando contra el pecho de Idan. Auge. Idan no intentó esquivar. Dejó que el ataque le impactara directamente. Maldita sea. ¿Scarface también se ha vuelto loco? ¿No se da cuenta de que cualquier herida que sufra Idan se transmite al viejo? El anciano de larga barba maldijo, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Idan salió despedido hacia atrás, su esqueleto destrozado y ensangrentado, pero sus ojos brillaban con una extraña vitalidad. Era evidente que no sentía dolor alguno. Mientras tanto, lo que quedaba del cuerpo del anciano que blandía la espada se convulsionaba violentamente. Su mitad inferior quedó hecha pedazos. Su mitad superior se retorcía en el suelo como un animal moribundo, incapaz de hablar, gimiendo con un quejido húmedo que heló la sangre a todos. Scarface Elder ahora comprendía la trampa. No había impedido que Idan se autolesionara. Lo habían provocado para que reaccionara violentamente. Ja ja ja. ¡Qué despiadado eres! Casi matas a tu propio camarada. ¿Ves? Comparado contigo, soy mucho más considerado. Solo le quité un brazo y 2 piernas. Al menos el tipo conserva la mayoría de sus partes. ¿Y tú? Lo volaste por la mitad. Aunque de Idan solo quedaba la mitad de su cuerpo, con el resto esparcido en pedazos por el campo de batalla, su expresión seguía siendo arrogante, vivaz y completamente desquiciada. ¿Oyes eso? El señor Ryujun está llamando. Cerró los ojos con reverencia, como si de verdad escuchara algo divino. Dice Lord Ryujun, que es la hora. ¿Lo oyes tú también? Scarface Elder sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir con que había llegado el momento? Kukuku, se acabó el juego. Es hora de morir, viejo. Ve a abrazar los brazos del poderoso señor Ryujun. Idan abrió los ojos desmesuradamente, rebosantes de furia. Con un movimiento ascendente, clavó la lanza negra en su pecho, apuntando directo al corazón. Chapotear. La hoja atravesó carne y hueso, llevándose consigo tendones. En el campo de batalla, el anciano, medio mutilado, se convulsionó como un gato al que le aplastan la cola. Luego, se desplomó por completo, levantando una última nube de polvo. ¡Maldito! Voy a matarte. Rugió Scarface Elder furioso, pero ya era demasiado tarde.